Buenas mis chicos y chicas, ¿cómo se me encuentran el día de hoy? Yo ando muerto de sueño por quedarme viendo vídeos de estos manes que construyen refugios en los bosques y ahora me siento el ser más inútil del mundo, jaja xd. Bueno, como no, dos hermosos saludotes para dos hermosas almas, saludotes para Brian Medina y para SLM 6666, espero de corazón que les encante el vídeo y todo lo que se venga tanto a este canal como al de Jueguitos. Gracias por el amor que le dan al canal, o saben cuánto les quiero. Ahora, como siempre, no soy dueño de Naruto, todo y absolutamente todo es de Kishimoto, en especial los errores, todo del XD y el fiques del señor Black Wolf 501. Su link de fanficción estará abajito en la descripción para que le echen un ojito y le den apoyo. En la descripción también encontrarás mis links de Instagram, Discord y, como no, mi hermoso canal de Jueguitos, que pronto, muy pronto estará comenzando con videitos. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con los caps de hoy. Capítulo 29. El bastardo regresa. Nagato y Akeno se quedaron sin palabras mientras lágrimas silenciosas caían de sus ojos. El resto de Domino Squad se sorprendió, por decirlo menos, cuando Anzo les volvió a contar el hecho de que muchos Uzumaki todavía estaban vivos y actualmente tenían prisioneros de Kumo dentro de Uzushigakure. Sin embargo, Galatea fue quien hizo una pregunta importante. ¿Dónde está Naruto?, preguntó la rubia, ex Uzumaki. Fue a reunir a sus aliados, respondió Anzo con franqueza. ¿Tiene aliados?, preguntaron Kyusuke, Ida y Butsu con sorpresa. Konan y Akeno entrecerraron los ojos al ver a Yaiko apartar la mirada. Nagato era igual y tenían suficientes secretos con los que lidiar. Los dos niños se sorprendieron cuando cada niña los agarró por el cuello de la camisa. Akeno miró furiosamente a Nagato mientras Konan hacía lo mismo con Yaiko. Fuera Shiseo, Akeno se sorprendió cuando la normalmente sumisa Nagato le dio un fuerte empujón y la miró con furia. No, Konan también se sorprendió, lo que solo la hizo mirar fijamente a Yaiko. Pero incluso este chico se mantuvo firme y guardó silencio. A Anzo no le sorprendió que Naruto hubiera logrado ganarse la lealtad de estos dos chicos. ¿Qué dijiste?, preguntó Akeno enojado. No eres nuestro dueño, Akeno. Si Naruto no te ha dicho nada, entonces no necesitas saberlo. Y no traicionaré su confianza, ni siquiera para ti, gruñó Nagato, y pudo sentir su propio temperamento Uzumaki aumentando. En un largo tiempo. Queremos ayudarlo, pero no podemos hacerlo a menos que sepamos en lo que nos estamos metiendo, señaló Konan, ganándose una burla de Yaiko. Hay algo que se llama privacidad, Konan. No nos hizo ninguna pregunta cuando le pedimos que peleara con Iwa por nosotros, y ahora, cuando más nos necesita, no voy a entrar en un concurso de mear. Naruto necesita mi ayuda y como su amigo y camarada, mi espada es suya para que la use sin ninguna duda, prometió Yaiko con fiereza. Esas fuertes palabras lograron ganarse a Kyusuke, Ida y Butsu cuando ambos se adelantaron e hicieron que Konan dejara el cuello de Yaiko. Este no es el momento de luchar, instó Daibutsu pacientemente. Siempre podemos hacer preguntas después. Pero por ahora debemos permanecer unidos si queremos salvar a los Uzumaki, sugirió Kyusuke. Su paciencia funcionó cuando Konan retrocedió con un profundo suspiro. Había muchas cosas que no sabía en ese momento y la frustraba, pero sabía que si los Uzumaki estaban vivos, Naruto iría a salvarlos. Y sin ayuda, moriría. Y eso la asustó. No pudo evitar sorprenderse al descubrir cómo había comenzado a sentirse por el chico. La misma persona a la que una vez había mirado con desconfianza, pero a lo largo de los meses había visto quién era él y eso la hizo querer protegerlo. Miró a Akeno y vio que la chica tenía la misma mirada en sus ojos. Ambos odiaban los secretos, especialmente los que eran importantes, pero al mismo tiempo lucharían y morirían si fuera necesario, y eso significaba que Naruto podía seguir con vida. Galatea, Mifune y Anzo vieron que el mismo escuadrón que una vez no podía confiar el uno en el otro ahora luchaba el uno por el otro. Estaban unidos ante un desafío tan grande como este. Y los líderes Ame pudieron ver que era un chico quien los había reunido a todos. Si Anzo alguna vez tuvo dudas de que estos niños fueran capaces de llevar a su nación a un gran futuro, ahora se eliminaron. Todos eran diferentes y tenían diferentes opiniones. Lucharon como perros, pero cuando se trataba de uno de los suyos, ahora estaban frente a él como lobos ansiosos por defender a su manada. Entonces les preguntó una sola cosa. ¿Estás listo para ir a luchar por tu comandante? 6 fuertes golpes en el pecho fue su respuesta.
Galatea y Mifune compartieron un asentimiento afirmativo mientras Salamander Alzo se levantaba de su asiento y los miraba a todos a los ojos. Entonces hagamos historia. Escondite secreto de Akatsuki. Kisame no estaba contento. Porque frente a él, podía ver a todo el ejército mercenario de Akatsuki preparándose para una guerra. Una guerra que no tenían esperanzas de ganar y que en realidad era solo una pérdida de vidas. Lanzó otra mirada aguda al hombre que había arreglado semejante locura. Le había enviado la información sobre los prisioneros de Uzumaki a Naruto para mantenerlo informado. Nunca había imaginado que el chico actuara de forma tan impulsiva, pero, de nuevo, debería haber pensado en lo protector que era el chico con su clan. Era su mayor debilidad según Kisame. Pero mal o no, seguía siendo el líder y el que tenía la visión. Kisame no tuvo más remedio que seguir este curso de acción. Naruto incluso había dicho libremente que si no quería unirse, era libre de irse. Pero Kisame sabía que hacer eso en esta hora crucial le haría perder todo el respeto que se había ganado en los ojos del chico. Y tal vez una pequeña parte de él estaba ansiosa por ver cuán poderoso se había vuelto el chico desde su última batalla contra Konoha. Kisame sabía que algo era diferente en el chico porque a pesar de ir contra viento y marea, parecía seguro de que saldría victorioso. Fue esta confianza del líder lo que había energizado a las tropas de Akatsuki para prepararse para la guerra contra el ejército más grande del mundo. Cualquiera sea el resultado de esta batalla, Akatsuki ya no podrá permanecer en las sombras después de eso. O tal vez Naruto podría mostrarles otro milagro. El chico tenía la costumbre de crearlos con su fuerza y su mente discreta. Al menos, los miembros del culto estaban encantados con la perspectiva de poder derramar mucha más sangre en honor a su señor oscuro. Kisame se había considerado un maníaco sediento de sangre, pero Idan y sus hermanos de culto le habían robado esa hazaña. Lo único que Kisame encontró aceptable fue el hecho de que, a pesar de sus diferentes opiniones, Naruto todavía llevaba la máscara macabra que Kisame le había dado como regalo. Combinar eso con el lobo blanco bestial sobre el que estaba sentado el niño lo hacía parecer verdaderamente amenazador. Sintiendo un par de ojos mirándolo, Naruto se dio la vuelta e hizo que su lobo marchara hacia Kisame. Veo que todavía no apruebas esto, dijo Naruto con el ceño fruncido. Somos socios. Soy libre de expresar mi opinión, respondió Kisame con una sonrisa, lo que a su vez hizo sonreír a Naruto. Eso eres. ¿Qué pasará con nuestra revolución si somos derrotados? ¿O si te llevan cautivo o mueres en la batalla? Preguntó Kisame seriamente. Eso no sucederá, prometió Naruto. ¿Eso crees? Preguntó Kisame con escepticismo. Mírame. El exceso de confianza no te sienta bien, reprendió Kisame, ganándose un asentimiento de la joven pelirroja. El espadachín Kiri vio esa misma mirada confiada en el rostro de ese chico. Algo estaba sucediendo, una mano secreta que el chico aún no había revelado. A pesar de sus emociones por su clan, Kisame sabía que no estaba lo suficientemente enojado como para pensar que podía ganar contra 1000 ninjas de Kumo con solo la mitad de Akatsuki. ¿Debería esperar alguna intervención inesperada? Preguntó Kisame a sabiendas, tal vez. Kisame sintió mucha curiosidad al ver a todo el ejército de Akatsuki montado en caballos. Este tipo de animales solían ser utilizados por el ejército privado de Greaga Miyo y no por shinobi. Pero, de nuevo, estas criaturas viajaban más rápido que el hombre y el tiempo era de gran esencia. Estamos listos, mi señor, informó Idan con entusiasmo, una sonrisa sedienta de sangre fácilmente visible en el rostro del hombre. Naruto asintió con la cabeza mientras desataba su espada y Kisame no se perdió el símbolo de Uzumaki en la empuñadura de la hoja. Cuando el chico levantó su espada, el grito de batalla de todo Akatsuki lo siguió. A pesar de sus puntos de vista opuestos, Kisame no pudo evitar sonreír al notar el cambio en él. Cuando se conocieron, era solo un perro acorralado que atacaba a cualquiera que lo amenazara a él y a sus seres queridos. En el momento en que dejó de ser un perro y tomó el control de Idan y su culto, se convirtió en un señor oscuro. En el momento en que levantó su espada contra Konoha, se convirtió en líder. Mientras Kisame montaba sobre su propio caballo junto al ejército de Akatsuki que también estaban en sus propios caballos, todos sus ojos estaban fijos en el guerrero solitario sentado sobre ese lobo gigante. Bastardo o no, Naruto seguía siendo un Uzumaki. Cuando huyó de Uzu, era solo un niño. Y ahora, mientras regresaba a su casa, Kisame lo sabía sin lugar a dudas. Que devolvió un hombre. Konoha. Minato observó con cautela mientras Kushina Uzumaki marchaba hacia las puertas de Konoha. De su lado estaba Orochimaru junto con 2 escuadrones de Anbu Black Ops. Mirando a la pelirroja, Minato pudo ver que había elegido usar su uniforme de Konoha Jounin.
Su diadema de Konoha brillaba con orgullo en su frente e hizo que su corazón se llenara de orgullo. Puede que le moleste el pueblo, pero eso nunca se interpondrá en su deber. Todavía le quedaba su orgullo de ninja. Su rostro permaneció sin una sola emoción mientras caminaba junto a los hombres que la rodeaban. Orochimaru también se acercó, siendo el líder del escuadrón, fue su orden la que iniciaría su viaje. ¿Cuánto tiempo nos tomaría viajar a Uzu?, preguntó Orochimaru. 1 semana a pie. Pero si uso mi Irasin para distancias más cortas podemos llegar allí en 3 días, explicó Minato, y atrajo miradas bastante sorprendidas y aliviadas de los equipos de Anbu. Ninja o no, a nadie le gustaban los viajes largos cuando tenían el destello amarillo para saltos rápidos. Impresionante, así que has marcado tus sellos en nuestras tierras hasta Uzu, incluso hasta sus fronteras, preguntó Orochimaru con la más mínima pizca de respeto. Algunos dentro de las tierras de Uzu también. Si Orochimaru apreciaba el tacto de Minato antes, ahora estaba completamente impresionado con la astucia del joven. Rival o no, Orochimaru podía respetar un movimiento inteligente. Te subestimé, Minato-kun, halagó Orochimaru, incluso mientras entrecerraba los ojos hacia el rubio. Este hombre no era fácil de jugar, con lo que Orochimaru se comprometió a sí mismo en este día. Kushina y los Anbu podían sentir la tensión palpable entre los dos hombres, no había ninguna intención asesina escapando de ninguno de ellos, pero la pura intensidad con la que los dos hombres se miraban fijamente ponía nervioso al resto del escuadrón. Tenía que actuar incluso si no quería tener nada que ver con ninguno de estos hombres. Uno era su antiguo amante que le había roto el corazón y el otro le daba escalofríos. De mala gana, colocó su mano sobre el brazo de Minato, lo que provocó una mirada de sorpresa de él. Si no te cansa mucho, sugirió, y pudo ver que él estaba más que feliz de cumplir con su pedido. Para nada, respondió Minato con una sonrisa. Dio instrucciones a todo el grupo para que formaran un círculo y se tomaran de la mano. Uno de los Anbu agarró su mano izquierda y Kushina agarró la derecha. Iba a ser bastante agotador transportar a tanta gente a largas distancias, pero él sacó fuerzas de su cálida mano. Minato se sorprendió bastante cuando sintió que otra fuente de chakra se conectaba con la suya y le daba energía. Miró a la pelirroja y vio que estaba mirando hacia adelante, pero eso no había impedido que le diera chakra. Quizás, solo quizás, este viaje a Uzu podría hacer que volvieran a empezar. Al segundo siguiente, todo el grupo desapareció en un destello amarillo brillante. 2 días después, Sea of Uzu. Idan podía sentir su sed de sangre crecer más y más mientras miraba las costas de Uzu a lo lejos. No le importaba por qué su señor le había pedido que peleara, porque era otra gran oportunidad para derramar más sangre en el glorioso nombre de su señor. Todavía no pudo evitar sonreír al recordar que había masacrado al shinobi de Konoha. Su miedo, su dolor, su impotencia le habían hecho disfrutar aún más matándolos y esperaba hacer lo mismo con estos bastardos de Kumo. Miró a su alrededor para ver que los otros miembros de su culto también estaban igualmente emocionados por la próxima pelea. Incluso los otros miembros de nivel inferior de Akatsuki estaban ansiosos por luchar. Actualmente navegaban hacia la tierra natal de su señor oscuro en un gran barco. Se había necesitado bastante dinero para adquirir este barco que podría transportar a todo el ejército de Akatsuki junto con sus caballos. Pero el señor oscuro había insistido en que el resultado final valdría la pena. ¿Y quiénes eran ellos para interrogar a su señor oscuro? Hablando de su señor, estaba de pie en la parte delantera del barco junto a Kisame. Idan se acercó a ellos y vio a su señor oscuro mirando a lo lejos. Idan no podía ver nada allí, pero la forma en que Kisame estaba sonriendo y la mirada helada en los ojos de su señor insinuaba que algo estaba realmente presente allí. Parece que Kumo no es completamente tonto, dijo Naruto. ¿Qué debemos hacer? Nuestro barco no está construido para el combate, ciertamente no contra tantos buques de guerra, sugirió Kisame. Mataremos a cualquiera que se interponga en tu camino, señor oscuro, propuso Idan con entusiasmo, y levantó su guadaña. Las otras fuerzas de Akatsuki estaban a punto de unirse cuando su señor levantó una mano y las detuvo en seco. La gran cantidad de intención asesina que filtró los hizo retroceder un paso. No hay necesidad de que ninguno de ustedes muera todavía. Idan sintió un escalofrío por la espalda al escuchar esa voz helada. Su señor iba a hacer algo peligroso, podía sentirlo. Las fuerzas de Akatsuki vieron varias embarcaciones con la bandera de Kumo apareciendo en el horizonte. Parecía que el ejército más grande del mundo había desplegado sus fuerzas navales para mantener a los intrusos fuera de Uzu. Kisame agarró su espada para la sangrienta pelea que se avecinaba, pero se detuvo cuando Naruto se levantó lentamente de la cubierta.
Los nuevos miembros de Akatsuki estaban boquiabiertos mientras veían a su líder elevarse más y más alto en el cielo. El chico estaba volando por el bien de Kami. Yo personalmente me ocuparé de esto. Naruto se permitió volar más y más alto en el cielo hasta que pudo ver todas y cada una de las naves Kumo en el horizonte. Había docenas de ellos tripulados por marineros experimentados y peligrosos shinobis. Sintió que la frialdad se extendía por su corazón al imaginarse a estas mismas personas masacrando a los miembros de su clan, esclavizando a su gente, realizando horribles experimentos con ellos. No, estos no eran shinobi, no eran seres humanos. Estos eran monstruos como él. Y hoy era el momento de que conocieran a un monstruo aún más grande. Esta es mi justicia, pensó Naruto mientras levantaba ambas manos hacia adelante. Esta era su casa, sus tierras, su mar. Su agua. Cerró los ojos y se centró en la energía que lo rodeaba. Konan le había dicho que la única forma de aprovechar su verdadero potencial era aceptarse a sí mismo y convertirse en uno con la fuerza que lo rodeaba. Y esta noche, en medio de estos cielos oscuros llenos de nubes furiosas, se sentía más en paz consigo mismo que nunca. Sintió el tirón familiar de la energía conectándose con la suya y permitió que esa conexión creciera. Lentamente, la presión en su pecho continuó aumentando hasta el nivel que se volvió doloroso. Pero no se detuvo. Los ojos de Kisame se agrandaron al sentir la monstruosa acumulación de energía a su alrededor. No, no estaba a su alrededor, pero todo el mar. Miró al chico que volaba en el cielo y estaba realmente asombrado por el nivel de avance en él. Ya no eran iguales en poder, Kisame lo sabía ahora. Vio a Idan levantar su guadaña mientras las naves de Kumo se acercaban y comenzaban a anunciar advertencias de regresar o ser destruidas. Pasaría menos de un minuto antes de que comenzara una sangrienta batalla entre las dos facciones. Pero nunca sucedería. Kisame sabía que había llegado el momento decisivo cuando sintió que los vientos se detenían. Las aguas embravecidas del mar dejaron de hacer ruido y reemplazaron el campo de batalla con un silencio inquietante. Pero a pesar del silencio, Kisame pudo sentir el rugido. Sentir dolor. Kisame y Idan miraron con los ojos muy abiertos mientras su líder soltaba ese grito monstruoso lleno de odio y dolor. Pero ese grito no fue lo que les detuvo el aliento, sino lo que sucedió a continuación. Gigantescas olas volcánicas de agua de mar estallaron justo debajo del casco de todos y cada uno de los barcos Kumo. Idan y los miembros del culto rugieron de alegría mientras veían cómo toda la flota enemiga era diezmada ante sus ojos. Kisame observó con la boca abierta cómo el agua atravesaba barcos enteros, atravesaba la carne de todos y cada uno de los humanos a bordo de esos barcos. Lluvias de sangre, carne, madera, balsas volaron alto a través del océano y cayeron salvajemente alrededor del área de una manera sangrienta. Así se acabó. Toda una flota destruida. Cientos de vidas perdidas por el golpe de un guerrero. Si Yellow Flash era el shinobi definitivo, entonces su hijo era el monstruo definitivo. Kisame se unió a los miembros del culto y al resto de Akatsuki mientras se arrodillaban y vitoreaban a su temible líder. El espadachín Kiri lo vio partiendo de las tierras de Uzu. Y en ese momento, supo que este hombre estaba buscando sangre. Solo los Kami podían ahora salvar a los ninjas Kumo restantes de su monstruosa ira. Un día después, Kisame había visto y hecho muchas cosas inquietantes y oscuras en su vida. Había visto hombres vengativos, bastardos malvados, escoria codiciosa, pero ninguno de esos monstruos podía resistir al que tenía delante. Vio a muchos de los nuevos miembros de Akatsuki mirar con miedo mientras su líder tenía actualmente una unidad de exploración de Kumo completa en el aire. Los hombres y mujeres se retorcían de agonía mientras el chakra oscuro de Naruto destruía su cuerpo tanto por fuera como por dentro. El poder corrosivo hizo que su piel se marchitara, su carne se convirtiera en cenizas, pero incluso entonces Naruto no se detuvo. El chico era vengativo ya que era leal y sabiendo que estas personas habían lastimado a los miembros de su clan, les estaba dando a todos y cada uno de ellos una muerte horrible. Muchos Akatsuki se estremecieron cuando Naruto redujo a cenizas a un niño de la misma edad que él junto con el resto del grupo de exploración de Kumo. Los únicos que estaban disfrutando de estas ejecuciones eran los locos miembros del culto y Idan, que se reían. Kisame había sabido que había una oscuridad más grande que el mar profundo dentro del chico, sin embargo, fue el momento en que puso un pie sobre Uzu lo que hizo que realmente saliera inundado. Su pequeño ejército ya había establecido un campamento a una distancia respetable del pueblo de Uzu. Algunos desafortunados shinobis de Kumo habían sido atrapados en las trampas de Idan y pagaron su error con sus vidas.
Cuando Naruto terminó de ejecutar al grupo de shinobi de Kumo, volvió sus ojos demoníacos hacia el líder de su escuadrón. Una bonita rubia de piel clara. Había lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba a toda su unidad ser literalmente reducida a cenizas y esparcida por estas tierras malditas. Y cuando esos ojos rojos demoníacos se volvieron hacia ella, literalmente le rogó a Kami que le diera un cuchillo para que pudiera acabar con su vida. De repente sintió una presencia en su mente y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, la información perteneciente a sus compañeros restantes dentro de Uzu, sus posiciones, patrones de guardia, brazos y la ubicación de los prisioneros Uzumaki. Todo fue extraído de su cerebro. Y cuando terminó y recuperó sus sentidos, gimió cuando ese monstruo estaba justo frente a ella con sus demoníacos ojos rojos. Y sostenía un pequeño frasco dentro del cual ardía una llama verde brillante. Quería suplicar por su vida, pero su sola presencia le había congelado la lengua. No había piedad ni simpatía en sus ojos. Solo odio puro nacido de un inmenso dolor. Sacó su espada y fue entonces cuando ella vio el símbolo del clan Uzumaki grabado en ella. Sus ojos se abrieron con este descubrimiento y tembló cuando abrió el frasco maldito. Idan estaba en el cielo cuando vio esa hermosa llama verde dentro del frasco conectando con la magnífica espada de su señor oscuro. Por favor, es demasiado tarde para eso. Dijo con una finalidad evidente en su tono frío. Sus ojos se abrieron con horror cuando toda la espada se encendió viva en esas llamas verdes. Incluso desde la pequeña distancia entre ellos podía sentir su calor. Este no era un fuego ordinario, sino algo mucho peor. Esto es fuego de demonio. Mi gente era maestra en Fuinjutsu e incluso en alquimia, no teníamos intención de destruir tu aldea pero tú destruiste la nuestra. Ahora usaré este legado de mi clan y la mejor parte de esta arma es que nunca se detiene ardiendo durante 7 días. Siseó Naruto oscuramente con una sonrisa cruel, la mujer gritó, pero nadie escucharía su voz, cortesía de los sellos silenciadores de todo el campamento. El monstruo le tocó suavemente la mejilla y la miró directamente a los ojos. Mataste y torturaste a mi gente, es justicia que recibas el mismo favor de mí. Kumo no recibirá ni una pizca de misericordia de mi parte porque no le diste nada a mi gente. Muere sabiendo que toda tu nación se quemará justo como tú. Hundió su espada verde en llamas justo dentro del pecho de la mujer y el grito que ella dio fue horrible. Kisame se estremeció pero no apartó la mirada mientras veía estallar llamas verdes dentro del cuerpo de la mujer. Ella gritó horriblemente cuando su carne interior comenzó a arder desde adentro. Sus órganos comenzaron a derretirse, su sangre comenzó a hervir pero no murió. Su agonía y sus gritos dolorosos continuaron durante varios minutos mientras los hombres observaban. Lo que una vez fue una mujer hermosa se redujo a un esqueleto demacrado cuya piel comenzó a desprenderse, pero incluso entonces no murió. Cualesquiera que fueran esas llamas, Kisame estaba aterrorizado por ellas. Si los miembros de Akatsuki no temían a su líder, entonces lo tenían ahora porque era despiadado y cruel con sus enemigos. Idan y su culto se rieron histéricamente habiendo estado más que complacidos con el sufrimiento de la mujer. Era una amarga verdad de este mundo retorcido que los humanos fueran incluso capaces de tal brutalidad. Fue el dolor y el sufrimiento lo que los redujo a este nivel, pero había que detenerlo. Agarró una espada de uno de los Akatsuki y caminó hacia la mujer en llamas cuyos gritos lo perseguirían por el resto de su vida. Antes de que nadie pudiera preguntar o protestar, hundió su espada en el interior de su cráneo, poniendo fin a su vida y detuvo su sufrimiento. Estaba horrorizado al ver que incluso la espada de baja calidad en su mano se derritió en esas llamas verdes junto con el cuerpo licuado de la mujer. Kisame se preparó para enfrentar la ira de Naruto por interrumpir su justicia, pero para su sorpresa, los demoníacos ojos rojos del chico cambiaron de nuevo a un azul helado. Eres demasiado suave, Kisame regañó a Naruto, pero no había amargura en su voz. Simplemente molestia. Hacer sufrir a los soldados comunes es una pérdida de nuestro tiempo. Son peones que simplemente siguen las órdenes de los que realmente eligieron destruir a Uzu y realizar experimentos con tu gente. Haz llover tu ira sobre ellos y no sobre estos ninjas inútiles, dijo Kisame frunció el ceño mientras miraba el repugnante cadáver fundido. Cualquier odio en el que estaba se desvaneció cuando el niño soltó un suspiro cansado. Kisame podía entender por qué se estaba comportando así, pero, francamente, tenían mejores cosas que hacer que torturar a débiles inútiles. Y mirando al resto de la gente de Akatsuki, ninguno de ellos tuvo las agallas o la voluntad de volver a encarrilar a su líder excepto Kisame. ¿Descubriste alguna información?, preguntó Kisame intencionadamente. La flota que destruimos tenía 220 de sus ninjas a bordo.
También matamos a 50 de sus scouts, por lo que sus números son alrededor de 700. Los escuadrones Kinkaku controlan las fronteras de la aldea y el resto de los ninjas vigilan a los miembros de mi clan, informó Naruto. Kisame estaba impresionado pero, de nuevo, se esperaba esto del chico si iba a ser su líder. ¿Quién manda a estas fuerzas?, preguntó Kisame seriamente, sabiendo que el comandante enemigo significaba mucho en cualquier batalla. Yuji Tonii, el Jinchuriki de las dos colas. Naruto sonrió cuando esa revelación sorprendió a Kisame y al resto de sus seguidores. Luchar contra los ninjas de Kumo y los escuadrones de Kinkaku fue un desafío, enfrentarse a un Jinchuriki fue una batalla completamente diferente. No tengas miedo. Yo personalmente la manejaré, prometió Naruto con una finalidad en su voz que no dejaba lugar a dudas. Después de la forma en que había matado a sus enemigos en ese momento, no hubo una sola voz de vacilación u objeción. Justo como le gustaba, incluso Kisame, habiendo visto lo poderoso que se había vuelto, asintió. Descansa un poco y vigila nuestro campamento. Atacaremos mañana por la noche, ordenó Naruto. Los hombres casi se escapan porque tenían demasiado miedo de estar cerca de su líder enojado en este momento. Kisame sintió su tensión, su dolor, su ira interminable y simplemente les hizo un gesto para que se alejaran hacia el borde del campamento. Naruto obedeció. Cuando estaban lejos de los otros Akatsuki, Kisame vio el dolor crudo en los ojos del chico mientras miraba su aldea en el lejano horizonte. Incluso desde tan lejos, Kisame pudo ver que la aldea había sido saqueada. Grandes trozos de edificios fueron quemados, muros rotos y una sensación de perdición, así como un sufrimiento constante, se cernía sobre lo que era una aldea floreciente. A pesar de no ser un ninja de Uzu, Kisame sintió pena por el pueblo y sabía que su propio pueblo tenía algo que ver en esta tragedia. Lo reconstruiré. El niño hizo esa promesa cuando una lágrima solitaria cayó de su ojo. No quería nada más que cabalgar ahora y salvar a su gente, incluso hacerlos sufrir por un día más era doloroso para él. Pero tenía que hacerlo porque sus hombres necesitaban descanso y tiempo para prepararse. Kisame sonrió al ver que tanta muerte y destrucción no había disuadido a los espíritus del chico de hacer que su aldea volviera a crecer de las cenizas. ¿Cómo lo harás?, preguntó Kisame con curiosidad, al restaurar el tercer Uzukage, Katsuro-sama, a su legítimo asiento. Él puede llevarnos de regreso a nuestra antigua gloria, dijo Naruto fielmente. ¿Qué pasa si su líder no está allí? ¿Y si está muerto o desaparecido?, cuestionó Kisame. Vio al niño apretando el puño y adoptando una mirada pensativa mientras entretenía esa dura realidad. Entonces encontraré a alguien que pueda ser el nuevo líder. El cuarto. ¿Qué pasa contigo? Naruto frunció el ceño al ver a Kisame sonreír cuando el Kirin Ninja dijo eso. ¿Qué hay de mí?, preguntó Naruto confundido. Kisame continuó mirándolo con esa misma extraña sonrisa y fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de lo que el hombre estaba insinuando. Miró con los ojos muy abiertos, lo que solo hizo reír a Kisame. Soy un bastardo, no un verdadero Uzumaki, dijo Naruto con tristeza. Lo estarás si ganamos esto, respondió Kisame. A mi clan no le gustó mucho. Probablemente me odien, dijo Naruto con una pequeña risa. El tercer Uzukage te convirtió en el líder de los supervivientes porque sabía que tenías lo que se necesita para llevar a los Uzumaki a un nuevo futuro. Que serás lo suficientemente fuerte para hacer que se levanten de nuevo. Conseguí que mataran a mi gente. Fallé, protestó Naruto con amargura. Su culpa hizo que su voz se volviera pesada y atrajo sus ojos al suelo. No todos esos. Naruto no se atrevió a levantar los ojos y continuó mirando a su tierra natal. Los rostros de todos aquellos a los que no había podido proteger destellaron ante sus ojos. Lo que Kisame estaba proponiendo no era posible porque él no era digno de eso. Tal vez Nagato o alguno de los otros Uzumaki superiores si aún estuvieran vivos. Un viento frío pasó junto a los dos hombres mientras Kisame miraba de nuevo a Uzu. Muy pronto, se te pedirá que tomes decisiones difíciles. Decisiones que darán forma no solo a tu futuro sino también a tus clanes. Elige sabiamente, Lord Cuarto. Irritado, Naruto miró hacia arriba para reprender a Kisame pero se encontró solo. Aún así, las palabras del espadachín Kiri todavía sonaban claramente en su corazón. Si Katsuro-sama, el tercero, realmente se había ido o desaparecido, entonces su gente necesitaría un nuevo líder. Y se merecían a alguien mejor que un monstruo como él, merecían algo mejor que un hijo bastardo. Quizás Nagato podría convertirse en el cuarto. Su amigo tenía la mente tranquila y la capacidad de pensar con rapidez, estaba bien versado en las prácticas y culturas del clan. Nagato era una buena luchadora y también era respetada entre la aldea.
Sí, si Nagato estaba de acuerdo y si el tercero no estaba allí, su amigo lideraría a su gente. Naruto sabía que se había escapado cuando su gente más lo necesitaba. Alguien como él nunca debería obtener un título tan noble como el cuarto Uzukage. Nació en tinieblas y sombras. La luz no estaba donde él pertenecía de diferencia de sus amigos. Su deber era proteger a los Uzumaki hasta su último aliento y crear un mundo nuevo y mejor para ellos. Y cuando eso estuviera hecho, estaría listo para desaparecer en las sombras y la oscuridad donde pertenecía. Pero mañana pelearía la batalla más grande de su vida contra un ejército enemigo que superaba en número al suyo. Aún así, sin importar el costo que tuviera que pagar, se aseguraría de que su gente fuera liberada. Sabrían que mientras respirara, habría alguien dispuesto a luchar por su futuro. Y sus enemigos sabrían el gran error que cometieron al dañar al Uzumaki. Sí, mañana Naruto Uzumaki tendría su venganza. Si tan solo el chico hubiera sabido lo que el destino le deparaba. Capítulo 30. Mi hogar. Kusina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba su hermosa casa en un estado tan devastado. Uzu fue brutalmente saqueada, pero incluso en esta desesperación encontró esperanza mientras veía a Uzumaki Real siendo forzada a formar protecciones defensivas fuera de la aldea por el shinobi de Kumo. Le hervía la sangre al ver a su gente esclavizada por los bastardos que habían intentado secuestrarla cuando era niña. Siempre había odiado a Kumo desde el fondo de su corazón y ahora verlos tratar a los miembros de su clan como ganado, pero sobre todo, si su clan estaba vivo, tal vez su hijo, llena de alegría y enojo, miró a sus compañeros para verlos mirando la impactante revelación con los ojos muy abiertos. Minato se quedó sin habla ante el descubrimiento y también el silencioso Anbu. Pero fue Orochimaru quien eligió romper la primera palabra. Debemos retirarnos ahora. Kusina tenía el cuello de la serpiente en su mano antes de que el Anbu pudiera siquiera parpadear. Orochimaru se sorprendió por una vez cuando Kusina Uzumaki lo levantó literalmente y lo sostuvo en el aire. ¿Estás sugiriendo que abandonemos mi clan?, preguntó Kusina asesinamente. Sus ojos se volvieron rojos cuando el chakra Kyuubi comenzó a fluir. Ya estamos en guerra con Suna. No podemos permitirnos otro con Kumo, protestó Orochimaru. Tiene razón, Kusina-san. Si atacamos a Kumo, entonces será un acto de guerra por parte de Konoha, dijo uno de los Anbu impotente. Vio la misma impotencia en todos los ojos de Anbu, lo que la hizo dejar a regañadientes el cuello de Orochimaru. Pero ella no fue gentil al menospreciar al hombre en absoluto. Su opinión no importaba en absoluto, porque había un hombre que podía acabar con todo ese ejército enemigo solo. El rayo amarillo se encontró en otra situación en la que se veía obligado a elegir entre la nación y la familia. La última vez que había tomado una decisión como esta le había costado un hijo y el amor de su vida. Pero podía verlo en sus ojos. La desesperación, el dolor, la súplica silenciosa. Una vez me dijiste que Konoha valora mucho a los camaradas. He servido a la aldea toda mi vida, todavía serví después de que me robaron a mi hijo. Minato, dijo Kusina impotente. Incluso si liberamos a tu clan, Kusina. Nuestro hijo aún podría estar muerto, respondió Minato abatido. Sus ojos se agrandaron cuando ella se paró frente a él y puso una mano afectuosa en su mejilla. Las lágrimas que caían de sus ojos la hacían parecer un ángel silencioso pidiendo ayuda en esta medianoche. Mira a esas personas, Minato. Son los aliados de Konoha que apoyaron a nuestra aldea durante décadas. Si los abandonamos ahora, ¿de qué sirve la palabra de nuestra aldea?, preguntó Kusina preocupada. Yo no voy a permitir que te engañe para iniciar una guerra, advirtió Orochimaru. Como la mitad de la Anbu también se unió a la serpiente rodeando los antiguos amantes. El resto de los Anbu que apreciaban a Minato desenvainaron sus propias espadas y se enfrentaron a sus sorprendidos camaradas. La confusión se estaba extendiendo rápida y profundamente. Minato podía sentir que la tensión aumentaba, pero todo lo que podía ver eran sus ojos. Ven conmigo y conócelos, ofreció Kusina. Perderemos todo, Kusina, susurró Minato. Ella lo sabía. Konoha nunca iba a actuar contra Kumo cuando ya estaban luchando contra Suna en un frente. El Uzumaki nunca sería liberado y continuaría sufriendo a manos de Kumo. A pesar de que su mente le advirtió, Minato no pudo evitar pensar en que su hijo estuviera vivo en esa aldea. Su hijo sufriendo. El simple pensamiento hizo que su sangre hirviera, lo que hizo que Orochimaru retrocediera al sentir la creciente ira del destello amarillo. Kusina lo esperó quizás por primera vez en años. Lo que ella le había pedido era todo por lo que había trabajado todos estos años. Si luchaba, perdería Konoha. Si no lo hacía, la perdería para siempre junto con su hijo.
Quizás podría entender su impotencia cuando eran pequeños cuando les quitaron a su hijo a la fuerza. Quizás, ambos habían sido débiles y allí de pie finalmente pudo comenzar a ver lo desconsolado que debió sentirse. Pero esta noche fue diferente. Ya no eran esos jóvenes shinobi sin poder. Ambos eran fuertes y capaces. Sobre todo, eran lo suficientemente fuertes como para tomar sus propias decisiones. Minato pensó en todos esos años que había entrenado y luchado día y noche para convertirse en el ninja que se temía hoy. No había hecho todo eso por la aldea o por el Hokage, lo había hecho para poder algún día ser lo suficientemente fuerte como para recuperar a su hijo. ¿Valía su lealtad para Konoha? Él solo podría acabar con la mitad de todo el ejército de Kumo y si Hiruzen-sama estuviera aquí hoy, tal vez el anciano elegiría el corazón por encima de la mente. Sobre todo, no pudo evitar sentir esta atracción hacia Uzu. Y no podía volver a abandonar a Kushina. ¿Valdrá la pena la guerra que podemos comenzar hoy? Preguntó Minato vacilante. Si estás a mi lado, entonces los dos solos podemos acabar con las fuerzas de Kumo incluso antes de que pongan un pie en el suelo de Konoha. Dijo Kushina con fiereza, y Minato supo que ella no estaba equivocada. Él era el destello amarillo y ella el Kyuubi Jinchuriki. Konoha no necesitaba un ejército para derrotar a Kumo mientras los tuvieran a ellos dos. Por justicia, dijo Minato con una leve sonrisa, para nuestro hijo. Orochimaru irrumpió a través de los Anbu protegiendo a Minato y Kushina para detener a esos dos tontos. Hiruzen tendría su cabeza si permitiera que estos dos comenzaran una guerra. Sin embargo, su corazón se detuvo cuando llegó un momento demasiado tarde cuando la pareja desapareció en un destello amarillo brillante. Y en ese momento, Orochimaru supo, estaba totalmente jodido. Akatsuki, mi señor, allá. Gritó Idam con urgencia. La atención de Naruto se centró en el lado norte de la aldea donde vio un movimiento. Agarrando un par de binoculares hizo zoom en la ubicación y lo que vio lo hizo parpadear. Volvió a aclararse los ojos rápidamente y volvió a mirar, pero el resultado fue el mismo. ¿Qué demonios? Pensó Naruto en estado de shock, sentado encima de su gran lobo, no pudo evitar quedarse atónito al ver a dos figuras solitarias cargando loca valientemente hacia Uzu solo. El hecho de que esas personas fueran, ¿quiénes son esos malditos tontos? Preguntó Kisame irritado. Esto no estaba en su plan y estos nuevos intrusos estaban destruyendo todo el plan de batalla de Akatsuki. Mis padres. La voz del chico estaba apenas por encima de un susurro que solo parecía mostrar su propia conmoción ante este escenario completamente inesperado. El otro Akatsuki no escuchó eso, pero Kisame no lo hizo mientras su cabeza se volvía hacia su líder. Tomando sus propios binoculares, el espadachín miró a los dos ninjas que cargaban. Sin lugar a dudas, fue el destello amarillo el que se esperaba considerando que el hombre era el padre de Naruto. Pero pensar que Kushina Uzumaki era la madre de niño. El Kyuubi Jinchuriki era bien conocido en las naciones elementales, incluso hasta el punto de que la mayoría de los ninjas se vieron obligados a recordar su identidad. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Kisame realmente confundido. Esto funciona a nuestro favor. Kumo creerá que Konoha atacó a sus fuerzas encendiendo así la guerra entre ellos, dijo Naruto vacilante. Podrían morir ahí fuera, advirtió Kisame. Naruto no dijo nada y simplemente continuó mirando a sus padres que se dirigían hacia las defensas de Kumo. No sabían por qué estaban aquí, o realmente habían perdido la cabeza. Pero después de odiarlos durante mucho tiempo, y verlos ahora haciendo algo bien por primera vez en sus vidas lo hizo sonreír. Fueron valientes y poderosos. Pero, sobre todo, verlos cargar en el campo de batalla sin nada más que el uno al otro como apoyo le hizo ver de verdad por primera vez a la pareja que le dio a luz. No sabía qué les deparaba el futuro a todos, pero en ese momento estaba orgulloso de ellos. Si tan solo supieran que morirían en ese campo de batalla sin importar cuán poderosos fueran. Minato no pudo evitar sonreír a pesar de tomar una decisión que podría sonar el final de su carrera. Por primera vez en su vida, se sintió libre de hacer una elección de su propio corazón. Si sobrevivía a esto, entonces tal vez lo tildarían de traidor, o ninja desaparecido o algo peor. Pero si eso le devolvía la felicidad a la pelirroja que estaba a su lado, con gusto lo haría por ella. A pesar de correr hacia una fortaleza enemiga, Kushina Uzumaki estaba sonriendo brillantemente. Le reconfortó el corazón ver a la mujer que realmente había amado volver a la vida. Kushina. Ella lo miró y se sorprendió cuando por primera vez en años no vio odio hacia él. Pero admiración y orgullo por él, perdón por todo. En ese breve momento ella vio que él realmente lamentaba estar indefenso en el pasado. Había cometido un error horrible y nunca compensaría el crimen que ambos cometieron, pero estaba tratando de deshacerlo parándose a su lado esta noche.
contra Konoha, y contra todo lo que defendía. Antes de que pudiera decir algo, Minato corrió hacia adelante. Se enfocó hacia adelante y vio que los defensores de Kumo se sorprendieron al ver quién se acercaba a su posición. Las campanas de advertencia comenzaron a sonar por todas partes cuando Minato cruzó el límite final. Yellow Flash sacó su famoso kunai de 3 puntas y lo usó para cortar el cuello de dos Kumo Jounin primero. Usó el arma ahora ensangrentada para apuñalar a otra Chunin femenina en el corazón y saltó para evitar el corte horizontal de un operativo Kinkaku. Kusina vio que los Kinkaku se acercaban en masa a su antiguo amante y eso la enfadó mucho. Ella llamó a su chakra Kyuubi y desató sus cadenas de chakra que rasgaron los cuerpos de los Kinkaku antes de que pudieran poner una mano sobre Minato. «Activad los sellos, idiotas», gritó un Kinkaku, mientras Minato le quitaba la cabeza al hombre del cuello. Kusina se agachó cuando una lluvia de kunai pasó por encima de ella y frunció el ceño al escuchar esa extraña orden. Saltó alto en el aire y usó su espada para apuñalar a otro de los operativos en el corazón. La mujer Kumo en realidad le dio un cabezazo a Kusina violentamente haciendo que la pelirroja se tambaleara hacia atrás. Kusina sintió estrellas en su visión y cortó salvajemente su espada en defensa. Sintió otro puñetazo en el estómago y fue enviada a navegar. Sin embargo, Uzumaki se volteó en el aire y vio como la mujer Kinkaku, a pesar de una puñalada en el pecho, todavía estaba cargando hacia ella. Son realmente implacables, pensó Kusina, y recordó que estos guerreros lograron acabar con el Nidaime Okage. Pensar en el Nidaime la dejó paralizada. Se decía que Senju era el creador del Irasin que Minato usaba hoy. Se agachó de nuevo cuando la viciosa Kinkaku intentó cortarle el cuello con su propia espada. Kusina desató sus cadenas de chakra y apuñaló brutalmente a su oponente en todo su cuerpo. Sus ojos se agrandaron cuando incluso entonces el Kinkaku cargó hacia ella, incluso cuando su sangre, órganos y carne se derramaron por el campo de batalla. Kusina terminó con la miseria de la mujer cortándole la cabeza con un golpe limpio. Vio que Minato también había matado a una docena de Kinkaku, pero dio tiempo a 4 Kinkaku en la esquina para terminar sus sellos de manos. Ketsugo no Irainashi, gran sello de vinculación. La Uzumaki se alarmó cuando el suelo debajo de ella chupó sus pies. Momentos después estaba atrapada en el suelo que estaba drenando su chakra Jinchuriki. Ella gruñó y trató de sacar las piernas de un tirón, pero falló. Envió grandes cantidades de chakra para romper el sello e incluso usó su propia sangre para realizar un contrasello, pero nada funcionó. Al otro lado del campo vio que Minato estaba igualmente alarmado mientras lanzaba su famoso kunai, pero no podía teletransportarse. Él estaba tan atascado como ella en el suelo con su propio chakra siendo succionado. Los Uzumaki habían desarrollado sellos como estos que ahora usaba Kumo contra ellos. Entrecerró los ojos cuando decenas de Kinkaku los rodearon a ambos por todos lados. Su líder, aparentemente vestido con un uniforme negro, le envió un kunai. Kusina levantó su espada para desviar y se sorprendió cuando el arma explotó. Podía escuchar distantemente a Minato gritando lo mismo que ella mientras a su alrededor el Kinkaku comenzó a llover etiquetas explosivas. Con su chakra atascado, no podían defenderse adecuadamente. Pero no había llegado tan lejos para perder. Minato estaba sangrando mucho por la frente cuando escuchó rugir a Kusina. Con gran poder, desató cantidades monstruosas de chakra que enviaron a Kinkaku a navegar como agujas. Estaba revisando su propio juego de sellos manuales en un esfuerzo por romper con los sellos que lo ataban. Fue entonces que escuchó el claxon. Los Kinkaku sobrevivientes les sonrieron mientras Minato miraba hacia atrás para ver algo que detuvo su corazón. Kusina. El pelirrojo lo miró con urgencia al escuchar su voz alarmada. Señaló en una dirección particular y cuando ella miró, vio las puertas de Uzo abriéndose y salieron cientos de ninjas Kumo sedientos de sangre. Vio a Yuji Tonii parado en la pared alta de su aldea mirándolos a los dos. El enemigo había esperado un contraataque de Konoha considerando que Uzo era su aliado jurado. Pensar que incluso habían ido tan lejos como para hacer preparativos para detener a Yellow Flash y a la propia Kusina. ¿Hasta dónde habían saqueado el jutsu secreto de su clan? El clan Uzumaki era temido por su kinjutsu y mientras yacía atrapada en este sello junto a Minato podía entender por qué la gente temía a su clan. Ambos se miraron el uno al otro con gravedad, estaban atrapados en una mala posición con cientos de enemigos cargando hacia ellos con sangre en los ojos. Minato renovó sus esfuerzos por romper los sellos que los retenían incluso cuando Kusina usó cada gramo de su fuerza para levantar docenas de cadenas de chakra en el aire. Si los idiotas de Kumo imaginaron su victoria, entonces se equivocaron.
Sin embargo, incluso mientras se preparaba para defenderse, estaba un poco sorprendida por la gran cantidad de enemigos que cargaban hacia ellos. Ella rugió un grito de batalla y levantó su espada. Akatsuki Kisame se sorprendió al ver que el enemigo realmente lograba engañar al destello amarillo. ¿Cuántos jutsu de sellado perdido le había robado Kumo al Uzumaki? Lo suficientemente poderosos como para detener incluso a un hombre tan peligroso como Minato Namikaze en su camino. Mirando al único Uzumaki cerca de él, pudo ver que el chico no estaba sorprendido. De hecho, esperaba algo como esto. Sin embargo, Kisame también observó con qué fuerza Naruto había agarrado el pelaje de su lobo. La bestia gruñía locamente como si sintiera la ira y la incomodidad de su jinete. Pero fue cuando vieron a cientos de ninjas de Kumo cargando para acabar con los dos ninjas de Konoha que Kisame notó que algo cambió. La vacilación de Naruto se desvaneció. No advirtió Kisame, los ojos azul y hielo del chico se pusieron rojos como el carbón mientras lanzaba la mirada más odiosa a las fuerzas enemigas que se acercaban. Algo se había roto dentro del chico y Kisame desvió su caballo para detenerlo. ¡Pía! El lobo blanco rugió por orden de su amo y se lanzó hacia adelante en un instante. Kisame miró con incredulidad mientras el imprudente chico cargaba solo. Sigue al señor oscuro. Vitoreó a Idan con locura. El Jashinista y sus hermanos de culto rugieron como un loco y cargaron felizmente detrás de su líder en sus propios caballos. Eso dejó a Kisame furioso de pie con varios miembros nuevos de Akatsuki que estaban completamente confundidos. ¡Mierda! Maldito Kisame, sin embargo, giró su caballo para dirigirse a la docena de hombres nerviosos y habló con claridad desatando su propia espada. Siga al comandante. Y entonces el Akatsuki cargó. Aplastando todos los planes, todo el racionalismo, toda estrategia, cargaron. Porque sabían que le tenían más miedo al hombre encima de ese lobo que a superar en número a las fuerzas enemigas. Kisame tragó saliva mientras miraba a Naruto, quien iba locamente por delante de su ejército. Los Uzumaki eran conocidos por su temperamento y locura, y mientras Kisame observaba al chico desenvainar la espada de su clan y encenderla en las llamas de Eifire. El ninja Kiri sabía que Naruto se había vuelto loco. Kushina levantó la espada para defenderse del gran ejército enemigo. Sus cadenas de chakra levantadas en el aire también estaban esperando una pelea brutal. Pero para su sorpresa, vio a los soldados enemigos detenerse repentinamente. Vio que sus ojos estaban atraídos por algo alto en el cielo. Minato también había notado esta extraña vista y dirigió su mirada hacia el cielo para congelarse a cambio. Porque allí, en el cielo oscuro, estaba el símbolo de una calavera muy familiar ardiendo con llamas verdes. Había visto este símbolo una vez antes y fue el momento en que perdió a Kakashi. ¿Podría ser? Miró hacia atrás para ver que el Kinkaku que lo rodeaba en su trasero se levantaba violentamente en el aire. Detrás de esos hombres a la distancia en el campo de batalla había una ola de oscuridad. Montado encima de un lobo grande anormal había un niño enmascarado macabro muy familiar con el pelo rojo brillante. En su mano había una espada ardiendo en llamas verdes que apuntó directamente hacia el luchador Kinkaku en el aire. Rayos de llamas verdes salieron disparados de la espada y golpearon al Kinkaku directamente. Minato se estremeció cuando esos hombres y mujeres comenzaron a arder horriblemente. Un Kinkaku solitario que quedó en el suelo cargó contra el enemigo, pero se congeló cuando el lobo blanco gigante saltó sobre él. La bestia desgarró la cabeza del hombre en una lluvia de sangre incluso cuando el jinete que estaba sentado en ella usó su espada verde ardiente para cortar el cuerpo del pobre Kinkaku por la mitad. Muerte. El chico demonio rugió asesinamente mientras continuaba con su única carga contra el ejército enemigo que retrocedió varios pasos al ver a sus mejores guerreros morir tan horriblemente frente a sus ojos. Sin dedicar una sola mirada a ninguno de ellos, el chico cargó hacia adelante, pero no antes de disparar llamas verdes de su espada que golpearon el suelo bajo los pies de Minato y Kushina. Los antiguos amantes vieron las llamas verdes ardiendo en lo profundo del suelo solo para destruir los sellos ocultos que los mantenían cautivos. Cuando se hizo eso, las llamas verdes se transformaron en un mensaje corto y siguieron ardiendo. Siempre pago mis deudas. Conmocionados, miraron al chico que cargaba sin miedo hacia el ejército enemigo. Segundos más tarde, a su alrededor, cientos de otros guerreros cargaron tras el chico con feroces rugidos. Para Uzu. Naruto lanzó su espada hacia adelante con todas sus fuerzas y vio como el arma golpeaba la línea frontal de las fuerzas enemigas. Y explotó. Las llamas verdes estallaron por todas partes consumiendo a docenas de shinobi de Kumo en su calor. Mientras corrían lastimosamente para salvarse, condujo al colapso de toda su línea frontal.
Desatando sus espadas gemelas de repuesto de la espalda de Ghost, continuó su carga hacia adelante para horror de sus enemigos. Sonrió salvajemente mientras Fantasma, su lobo, golpeaba brutalmente a cualquier ninja que intentara detener su ataque. El lobo no solo era rápido sino monstruosamente fuerte, ya que con cada golpe Naruto podía escuchar los huesos de sus enemigos rompiéndose. Mientras seguía adelante, sumergió sus espadas especiales gemelas en las llamas verdes que se extendían por el campo de batalla. Con un golpe rápido, decapitó a 2 ninjas de Kumo al instante y degolló a 2 más. Miró hacia atrás solo para sonreír mientras su ejército privado se deslizaba entre las desorganizadas fuerzas enemigas. Las aterrorizadas fuerzas de Kumo estaban indefensas mientras los jinetes de Akatsuki corrían rápido a caballo y sus espadas llovían muerte sobre todo a su paso. Más atrás, pudo ver que Minato y Kushina todavía estaban en estado de shock por su llegada junto con su ejército. Él les debía una deuda por haberle dado la vida, y hoy la había saldado salvándola a cambio. Cualquier conexión que habían compartido entre ellos fue destruida esta noche. Los respetaba un poco por hacer lo correcto por una vez en la vida, pero ya no eran necesarios. Esta era su casa. Su gente. Su lucha. Así que hizo un gesto con la mano con desdén en su dirección, lo que era un mensaje claro para que se fueran ahora mismo. Cuando se volvió para marchar hacia adelante, vio una gran explosión que envió grandes trozos de sus fuerzas volando salvajemente por el aire. Polvo y cuerpos esparcidos por el campo de batalla. Grandes bolas de fuego surgieron del humo derribando aún más de sus fuerzas. Cuando el polvo se asentó, vio a un gato gigante de 2 colas de pie con orgullo en el campo de batalla. El monstruoso gato azul emitió un rugido que envió a muchos de sus jinetes a navegar, incluido Kisame. Sin embargo, fue la persona que estaba encima de ese gato gigante lo que hizo que el corazón de Naruto se detuviera. ¿Quién diablos es ese idiota?, preguntó Hidan enojado, mientras cortaba un chunin de Kumo por la mitad. El tercer Raikage. Varios Akatsuki retrocedieron al escuchar a su líder revelar la identidad de su enemigo. Fueron las fuerzas de Kumo las que rugieron al ver llegar a su líder y se pusieron de pie como una. La diferencia que un hombre podría hacer. Naruto saltó de su lobo y caminó solo hacia el Jinchuriki en forma Biju y Tsukage sentado encima. El tercer Raikage observó con atención cómo lo que parecía ser el comandante enemigo avanzaba. Era un chico de apenas 15 años, pero su pelo rojo brillante era un indicio muy fuerte de quién era. El líder de Kumo no sabía cómo había sobrevivido Uzumaki a la masacre, aparte de los prisioneros detenidos, lo que era peor, este chico había logrado reunir un ejército propio. Todos morirán aquí. Rugió el tercero, ganándose los vítores de sus propios ninjas. Para su sorpresa, el niño no hizo caso de su declaración y siguió caminando hacia adelante y lentamente comenzó a elevarse en el cielo. El Raikage arqueó las cejas con sorpresa, ya que no solo el chico comenzó a volar, sino que la gran cantidad de chakra malicioso que se filtró de su chico tomó la forma de un cráneo demoníaco. Alzando sus espadas gemelas ardiendo en llamas verdes, miró con odio absoluto a todos y cada uno de los enemigos. No había miedo, ni vacilación, ni piedad en esos ojos rojo oscuro. «Eres tú quien morirá aquí», advirtió el chico. El Raikage en realidad sonrió ante la amenaza del chico. Finalmente un enemigo que era valiente y con un poder oscuro tan inmenso también. Incluso desde esta distancia, podía sentir el poder de este chico. Y eso le hizo preguntar: ¿contra quién estoy peleando?, desafió al Raikage. El chico lo miró fijamente por un largo momento y el líder de Kumo sintió a su enemigo sonreír detrás de esa máscara macabra. Por un segundo, pensó que el chico se negaría, pero se demostró que estaba equivocado cuando el chico tocó el borde de su máscara. Cuando la máscara cayó al suelo, el Raikage vio a un joven de piel pálida que brillaba en la noche. Esos cabellos rojo brillante volaron salvajemente en el aire cuando el chico de ojos rojo oscuro como un demonio levantó sus espadas ardientes en el aire. «Soy la espada de este pueblo». El shinobi de Kumo vio las llamas verdes que se elevaban de esas espadas y empezaron a crear algo alrededor de ese cráneo demoníaco compuesto de chakra oscuro que flotaba detrás del chico. El protector de la sangre Uzumaki Kisame vio las llamas dando a luz a un símbolo muy familiar que era famoso en todas las naciones elementales. «Soy el escudo que se levantará para proteger esta aldea de todos los enemigos». Las dudas del Raikage se hicieron realidad cuando el símbolo de Uzumaki cobró vida detrás del niño en llamas verdes brillantes. La vista de esas peligrosas llamas girando alrededor del cráneo demoníaco hizo que un escalofrío recorriera los corazones de todos los hombres. «Mientras viva, el Uzumaki no caerá». Una sonrisa serena apareció en el rostro del niño mientras respiraba aire fresco.
Estaba fuera de la oscuridad, de pie en un lugar al que realmente pertenecía. Entonces, por primera vez miró con orgullo a todos y cada uno de los ojos y levantó sus espadas con orgullo. Soy Naruto Uzumaki. Y este es mi hogar. Capítulo 31. Sangre de mi sangre. El corazón de Minato se detuvo cuando el líder de Akatsuki se reveló. Mientras el niño gritaba su nombre y su lealtad a Uzu, tanto el orgullo como el miedo atravesaron el corazón de Yellow Flash. Orgulloso de ver la devoción y lealtad de su hijo al clan Uzumaki y su aldea. Y miedo porque sabía que Naruto estaba destinado a morir, el liderazgo de Konoha quería su cabeza. Sobre todo, recordaba el momento en que había apuñalado a su propio hijo en el cuello. Al mirar sus propias manos, se sorprendió al ver que por primera vez en su vida estaban temblando. Casi había matado a su propio hijo. Ese solo pensamiento hizo que la bilis le subiera por la garganta y tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no vomitar. Desde el momento en que vio al chico, supo que algo le resultaba familiar. Ahora sabía por qué, pero también significaba que Naruto fue quien mató a Kagami y a todos esos shinobi de Konoha. El cerebro detrás de esa terrible masacre, el que mató a Kakashi. El que casi mató a Rin. Y el chico que también casi mata a su propio medio hermano menor, Obito Uchiha. Un mar de emociones conflictivas atravesó el corazón de Minato mientras todo comenzaba a volverse un poco más claro con cada momento que pasaba. La pregunta era por qué Naruto había tomado este camino, ¿era solo por venganza, ya que Konoha no protegió a Uzumaki? ¿O fue algo mucho peor? Aún así, sus razones nunca serían consideradas. Todo Konoha quería su cabeza, incluidos Danzo, Orochimaru, Uchiha, el shinobi, sobre todo, Obito. Su hijo menor quería matar al líder de Akatsuki por matar a Kakashi. Qué poco sabía el niño que el que quería matar era su propio hermano mayor. Miró a Kusina y vio que ella misma estaba temblando mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Pero podía sentir el odio ardiendo dentro del corazón de su hijo mayor, un fuego furioso que no se detendría hasta consumir a Konoha y todo lo que se interpusiera en su camino. Se quedó quieto viendo a su hijo enfrentarse al Raikage y su ejército solo con sus dos espadas que ardían en llamas verdes. Este será el final para ti, proclamó el Raikage con frialdad, mientras levantaba los dedos haciendo que cientos de shinobis de Kumo dieran un paso adelante. No, ahora se acaba para ti. Cientos de rugientes fuerzas de Kumo cargaron contra su chico y Minato vio a su propio hijo correr hacia sus enemigos con el doble de ferocidad. Era una visión extraña que nunca había presenciado en toda su vida y vio que incluso el Raikage estaba mirando críticamente. Cualquier duda sobre la identidad de Naruto de ser su hijo fue anulada cuando desató cadenas negras de chakra de su espalda y envió a toda la línea del frente de las fuerzas de Kumo a navegar. La garganta de Kusina se ahogó al ver esas cadenas emergiendo de la espalda de su hijo. Esta era su sangre, su poder corriendo por sus venas. Él era feroz cuando comenzó a masacrar a las fuerzas de Kumo de izquierda a derecha, su ira como la de ella. Pero con gracia y velocidad como la de Minato. Ella miró a Minato para ver que él estaba viendo lo mismo. Esa persona que luchaba en el campo había heredado lo mejor de ambos y estaba usando cada gramo de esos poderes para luchar por su tierra natal. Naruto detuvo un golpe de una kunoichi femenina y usó su otra espada para apuñalarla en el corazón. Sin detenerse, hizo girar sus dos espadas en una suave danza tallando la carne del Kumo Chunin que lo rodeaba. Mientras los cuerpos caían al suelo en pedazos, miró amenazadoramente a los otros 100 que lo rodeaban. Fue superado en número. Y el Raikage lo estaba cansando. Incluso, por eso tuvo que luchar. Levantó sus espadas para empujar más hacia su oponente principal, pero en el último momento sus sentidos lo advirtieron. Rápidamente saltó hacia atrás varios pies justo a tiempo cuando las flechas caían del cielo. Sorprendido, vio a los shinobi de Kumo caer muertos al suelo como moscas. Y sabía que solo un hombre en su vida tenía una precisión tan mortal. Miró a los cielos y encontró ese buitre familiar volando alto. Altras, Akeno. Kyusuke terminó de disparar su próxima andanada de flechas desde lo alto del buitre en el que navegaba actualmente. Sus objetivos cayeron muertos, dejando a Naruto con algunos enemigos menos con los que lidiar. Satisfecho, miró hacia su compañero y jinete del pájaro. El rostro de Akeno era una mezcla de tristeza desgarradora al presenciar el estado de su antigua aldea. Kyusuke permaneció en silencio sabiendo que las lágrimas que corrían por sus mejillas eran de dolor y furia que pronto destruiría todo a su paso. Su atención estaba en su compañera de equipo que todavía estaba rodeada de enemigos de todos lados. El líder del escuadrón Naruto está solo. Kyusuke golpeó su siguiente flecha explosiva y sonrió al escuchar su comentario.
Su mirada se movió en una dirección particular mientras sonreía. No solo el tercer Raikage sintió un poder proveniente de la alta montaña en el lado occidental. Miró hacia arriba para ver a otro chico pelirrojo parado encima de un caballo oscuro. Nagato, el líder de Kumo, escuchó al chico Akatsuki susurrar ese nombre con una sonrisa y de nuevo desvió su mirada hacia el otro chico pelirrojo en esa montaña. Otro Uzumaki vio al chico desatar su espada, lo que provocó una visión que sorprendió al Raikage. Cientos de samuráis vestidos con sus pesadas armaduras y montados sobre sus caballos se alinearon junto al chico al otro lado de la montaña. El más peligroso de todos era un hombre parado sobre una salamandra oscura gigante. Konan y Yaiko estaban junto a Daibutsu observando al gran ejército de Kumo colina abajo. Sus miradas estaban especialmente paralizadas en el peligroso Raikage y su Jinchuriki listos en forma Biju. Galatea vio por primera vez la tierra de sus antepasados. La aldea en ruinas a la que había servido la mitad de su vida, era una lección de humildad. Salamander alzó observó al ejército de samuráis que miraba a sus enemigos montaña abajo. Observó al siempre silencioso Mifune de pie delante de sus hombres. Pensar que su viejo amigo había logrado convencer al samurái de esta batalla. Su mirada se desvió hacia la pelirroja, Nagato Uzumaki, quien estaba al mando de este ejército. Siendo el único Uzumaki entre estos hombres y mujeres, Anzo sintió que era correcto que el niño liderara una batalla por su tierra natal. El silencio que se extendía por el campo de batalla era palpable ya que cada persona, independientemente de su facción, observaba. Los guerreros Ame y Samurai vieron a la joven Nagato Uzumaki volverse hacia ellos. El pelirrojo pálido miró en todos sus ojos antes de dar una suave sonrisa mientras el viento le revolvía el pelo. Por Naruto. Con esas palabras, el niño galopó con su caballo montaña abajo. Su espada en alto en el aire, Yaiko, Konan y Daibutsu rugieron y atacaron a su amigo en sus propios caballos. Muy pronto, esos niños tuvieron a todo el ejército samurái siguiendo su ejemplo mientras todos corrían montaña abajo con valientes rugidos. Anzo vio a un buitre solitario bajar de los cielos y unirse a los miembros del escuadrón Domino. Vio a Keno soltar sus espadas gemelas, Kyusuke listo con su arco, Daibutsu soltando su bastón gigante, Nagato y Yaiko cargando hacia adelante con sus espadas levantadas como hermanos de sangre. Y Konan estaba empezando a crear un ejército de shurikens de papel en lo alto del cielo. ¿Crecen tan rápido, no? Preguntó Mifune con una leve sonrisa. Anzo asintió mientras su mirada se movía hacia Galatea, quien también estaba observando a sus estudiantes cargar juntos en la batalla. Debemos proteger estas nuevas llamas que algún día iluminarán a Ame, propuso Galatea con fiereza, mostrando su afecto oculto por esos niños por primera vez. Bien dicho. Los tres ninjas veteranos de Ame intercambiaron asentimientos y siguieron a sus jóvenes camaradas a la batalla. Naruto estaba aturdido. Se quedó quieto mientras las aterrorizadas fuerzas de Kumo corrían hacia el oeste para defenderse del ejército entrante. Se quedó quieto mientras la mitad de esas mismas fuerzas enemigas se vieron obligadas a detenerse cuando las alegres fuerzas de Akatsuki lideradas por Kisame y Hidan se unieron a la batalla. El resto de las fuerzas de Kumo tuvieron que abandonar por la fuerza a sus camaradas con la esperanza de detener al ejército entrante que estaba liderado por sus amigos. Ver a todos sus amigos cabalgar juntos en la batalla por su bien hizo que sus ojos se humedecieran, pero no derramó una lágrima. Porque el odio surgió en su corazón junto con el horror mientras veía al Raikage ordenar a su Biju transformar a Jinchuriki. Y el gato azul gigante estaba formando una monstruosa bola de energía apuntando en dirección a sus amigos, Raikage. El líder de Kumo saltó de Yujito justo a tiempo cuando cadenas oscuras atravesaron la posición en la que se encontraba anteriormente. Cuando aterrizó en el suelo, vio al chico monstruoso cargando hacia él. Esas cadenas de chakra oscuro hacían que cualquiera de los shinobi de Kumo intentara detenerlo y se fuera volando. Había asesinato en sus ojos mientras envolvía sus largas cadenas en el transformado estado felino de Yujito. El Raikage vio con horror cómo esas cadenas se apretaron alrededor de su Jinchuriki y con un tirón brutal hizo que su gato gigante cayera brutalmente al suelo, lo que impidió que Bijudama destruyera las fuerzas samuráis. Escuchó el grito doloroso de Yujito cuando los zarcillos de chakra oscuro y llamas verdes golpearon su piel. Una monstruosa intención asesina se extendió por el campo de batalla mientras el enfurecido Raikage rugía. Su cuerpo fuertemente musculoso ahora bañado en una armadura de rayos. Furioso, cargó y estuvo justo enfrente del niño aturdido en un relámpago. El niño jadeante se estaba recuperando después de herir tan gravemente a Yujito que lo dejó completamente indefenso.
Sin piedad, el Raikage envió su mano como un relámpago para atravesar el pecho del aturdido chico solo para que esa misma mano se detuviera en el aire por un firme agarre de otra mano. Un par de ojos azules helados similares a los de los chicos se encontraron contra los del Raikage. Apestaban a la misma cualidad de ira y frialdad mientras miraban al Raikage. La mata de cabello rubio y ese rostro tan conocido hicieron que el Raikage alzara las cejas. El flash amarillo. El golpe aplastante de huesos que conectó con su mandíbula envió al Raikage volando al siguiente segundo cuando un pelirrojo ardiente llegó junto al flash amarillo. El tercer Raikage flexionó la mandíbula y volteó en el aire haciendo un elegante aterrizaje justo a tiempo para escuchar una revelación de la pareja que congeló su corazón. No matarás a nuestro hijo. Sorprendido, el Raikage los miró a los tres. Mirando de cerca, encontró que esas palabras eran ciertas. El niño había heredado el furioso cabello rojo y el temperamento de Kusina Uzumaki, pero su rostro y esos ojos azules eran como los de su padre. Incluso la forma en que el Raikage había visto pelear al chico se parecía a sus padres. Esas poderosas cadenas de su madre y la mente brillante y la velocidad de su padre. Él era su hijo. El líder de Kumo miró a través del campo para ver que sus fuerzas eran ahora las que estaban rodeadas y superadas en número. Sus hombres caían como moscas por cortesía de Akatsuki y las fuerzas samuráis recién llegadas. Yujito quedó atrapado en las cadenas del niño y resultó gravemente herido. Y ahora Yellow Flash y Kusina Uzumaki habían llegado al campo de batalla. Podría luchar contra todos, incluso matar a estos tres, pero no sobreviviría a sus enfurecidas fuerzas que lo matarían junto con sus hombres. El resultado era seguro ahora en su mente. Apretando los dientes, miró furiosamente a las dos personas que habían frustrado sus grandes planes. Bien jugado, Konoha. Bien jugado, se burló el Raikage. Minato entrecerró los ojos peligrosamente al líder de Kumo. El tonto estaba asumiendo que todo esto era culpa de Konoha considerando que dos de los guerreros más poderosos de Konoha estaban ahora frente a él. Y el Raikage ahora asumió que aquellos que luchaban contra samuráis eran los de la corte del Fire Daimyo. Prepárate para la guerra, advirtió el Raikage, desesperado, miró en dirección a Yujito pero vio a Kisame Oshigaki de pie cerca de la mujer que ahora yacía herida en el suelo, su estado transformado destruido. Kisame se encontró con los ojos enojados del Raikage y apuñaló firmemente una espada delante de la cabeza de Yujito. El espadachín desató su afilada espada y se preparó. El tercer Raikage podía ver con solo mirar a los ojos de este hombre que no era un shinobi ordinario. Estaba desafiando abiertamente a un Kage a luchar por su Jinchuriki herido. Si eso no fuera un desafío suficiente, Idan se acercó a Kisame y golpeó su monstruosa guadaña contra el suelo en un desafío abierto. Y finalmente Naruto mismo caminó hacia adelante y se paró junto a sus guerreros más fuertes. Sus espadas gemelas ardían en llamas verdes listas para atacar. Minato y Kusina tomaron posiciones de ataque alrededor del líder de Kumo y terminaron de rodearlo. El último shinobi de Kumo cercano cayó ante el Raikage cuando los shuriken de papel cortaron sus cuellos por cortesía de Konan que volaba en el cielo. Aléjate, Raikage. Daibutsu aplastó el cráneo del Kinkaku con su bastón impidiéndole advertir a su líder. Yaiko y Nagato cortaron el cuello de dos Kumo Jounin más y rodearon al Kage desde su propio extremo. Arriba en el cielo sobre el buitre, Kyusuke estaba listo con su arco apuntando al hombre gigante de piel oscura. Akeno se puso al lado de sus compañeros de escuadrón y miró con dureza al hombre que jugó una mano en la destrucción de su aldea. Valiente como su clan, escupió justo debajo de los pies del Raikage. Ríndete o no, no nos importa, dijo Naruto con frialdad. Al otro lado del campo de batalla, los samuráis estaban haciendo un trabajo rápido con los restantes shinobi de Kumo, y fueron apoyados por los miembros del culto lunático que estaban matando a cualquier shinobi de Kumo que tuvieran en sus manos. Naruto miró al Raikage directamente a los ojos y supo qué elección iba a hacer el hombre, así que habló. Huye, Raikage. Muy pronto traeré fuego y sangre a tu nación. Te arrepentirás de eso, Uzumaki Naruto. En un brillante relámpago, el líder de Kumo desapareció de la vista para gran decepción de los guerreros que lo rodeaban. Naruto miró al otro lado del campo de batalla para ver que la lucha se estaba extinguiendo junto con las últimas fuerzas de Kumo. La victoria era suya. Fue tan surrealista y nada de lo que había planeado o esperado. Pero aún así todo había sucedido, aún así nada importaba porque habían recuperado a Uzu. Miró al otro lado del campo para ver a las dos personas que sabían más que nadie lo que este momento significaba para él. Avanzó rápidamente mientras uno de sus dos amigos más antiguos hacía lo mismo. Yaiko sonrió cuando Nagato abrazó a su mejor amigo en un abrazo aplastante.
Al escuchar pasos, ambos chicos se volvieron juntos y atraparon a Akeno mientras volaba directamente en sus brazos con lágrimas cayendo de sus ojos. Los tres mejores amigos se abrazaron con tanta fuerza como pudieron porque por una vez había lágrimas en todos sus ojos recordaron haber huido con los últimos de sus parientes cuando su aldea fue destruida. Recordaron los meses de dificultades que sufrieron mientras intentaban sobrevivir en el duro mundo. Recordaron el momento en que las fuerzas de Konoha los masacraron a ellos y a sus familiares y tomaron a muchos como rehenes. Sin embargo, no vacilaron. Familia. Deber. Honor. Manteniendo los valores de su clan en lo profundo de su corazón, los tres lucharon el uno por el otro con todo lo que tenían. Lucharon por los pocos de sus parientes que aún estaban vivos. Lucharon duro para conseguirles un nuevo hogar en Ame. Y ahora lucharon y recuperaron su hogar. Estaban en casa. No se dijeron palabras, pero sus sentimientos se reflejaron en sus ojos. Todo ese dolor, sufrimiento, lucha, batallas, riñas, habían sobrevivido. Nagato y Naruto sonrieron antes de darle un suave beso a cada uno en la mejilla de Akeno, lo que la hizo sonrojarse. Ella agarró sus cuellos con más fuerza haciéndolos caer con fuerza al suelo. Pero aún se reían. Incluso Naruto. Minato y Kushina vieron a esos tres niños reír y sabían que su decisión de pelear era la correcta. Sobre todo, estaban viendo a su hijo reír, estaban viendo lágrimas de alegría caer de sus ojos mientras sostenía a los que probablemente eran sus mejores amigos en sus brazos. Toda su vida solo habían recordado el dulce llanto de su pequeño hijo antes de que se lo arrebataran. Y ahora lo veían reír. Kushina quería lanzarse hacia adelante y llevar a su hijo en brazos. Quería abrazarlo, besarlo, decir tantas cosas, pero Minato la agarró del hombro y sacudió suavemente la cabeza. Ahora no. Pero, paciencia, Kushina. Ella lo miró con dureza, pero no fue en contra de su sugerencia cuando Naruto y sus amigos rápidamente superaron sus víctores. Con movimientos de cabeza decididos, esos tres niños se pararon juntos y se les unieron otros de edad similar. Y juntos irrumpieron a través de las puertas de Uzu. Pocas horas después, caos. Temor. Ira. Odio. Desconfianza. Desesperación. Derrota. Rendición. Naruto estaba de pie en una habitación llena de docenas de personas que discutían como perros rabiosos. Acusaciones y maldiciones volaban de izquierda a derecha, muchas personas a punto de intercambiar golpes, varias temblando de miedo desconocido. Le rompió el corazón ver a su pueblo una vez orgulloso reducido a tal estado. Frente a sus ojos estaban los últimos ancianos del clan Uzumaki. Parecían abusados. Con moretones en todo el cuerpo, sus caras elegantes ahora habían perdido su encanto, sus ojos una vez valientes ahora llenos de miedo y cobardía. Y estos Uzumaki estaban gritando en este momento a Minato y Kushina por el fracaso de Konoha en apoyarlos en su hora más oscura. Estaban mirando enojados al samurái desconocido y a Ame Shinobi temiendo que fueran solo otro grupo de opresores con banderas diferentes. Estaban lanzando insultos a las fuerzas de Akatsuki que actualmente protegen a Uzu. Miró a sus dos amigos Uzumaki para ver que también estaban sorprendidos. Y no sabía qué hacer ahora. Sintió una mano apretar suavemente la suya y miró a Konan caminando a su lado. Estaba observando sombríamente el caos que estaba ocurriendo incluso cuando Anzo y Mifune se sentaron en silencio en una esquina de la habitación simplemente observando. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Naruto impotente, la voz de la unidad. La miró para ver un fuego en sus ojos que lo instaba a no darse por vencido. Incluso si hubiera recuperado a Uzu, no tenía ningún lugar entre estas personas. Nunca antes se le había permitido expresar su opinión sobre los asuntos del clan. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo ahora? Soy un bastardo, Konan dijo impotente, ella casi aplasta su mano con su agarre loco, ya sea al escuchar su situación o al enojarse con las personas que lo criaron como tal, no lo sabía. No para mí, susurró con fiereza. Ella lo miró para ver que todavía estaba en conflicto y que no estaba equivocado. Había visto las miradas cautelosas que había recibido cuando irrumpieron en la aldea y empezaron a liberar a los prisioneros de Uzumaki. La gente había acudido en masa a Nagato y Akeno y los abrazó de todo corazón. Algunos incluso se habían arrodillado y agradecido a esos dos. Sin embargo, todo lo que Naruto había obtenido fueron pequeños gestos de agradecimiento. Era un duro reflejo de cómo su propia gente lo trataba, lo que contrastaba con la forma en que trataban a sus legítimos amigos Uzumaki. Nunca había entendido mucho la tradición de los bastardos. Los niños eran niños, sin importar si sus padres estaban casados o no. No importaba si realmente nacían como Nagato y Akeno o bastardos como Naruto.
Todos eran iguales a sus ojos. Pero no para el Uzumaki, que todavía miraba a Naruto con el más mínimo respeto y aceptación. Después de todo lo que había hecho por ellos, le hizo hervir la sangre. Sin embargo, a pesar de todo esto, dio un paso adelante por su pueblo. Suficiente. Su voz firme silenció a la gente en disputa mientras un mar de pelirrojos ahora miraba al joven Naruto Uzumaki. Una anciana con el pelo rojo corto que se estaba volviendo gris miró al niño con desaprobación. Estamos agradecidos de que hayas cumplido con tu deber, Naruto. Pero sabes que no tienes ningún derecho legal a dirigirte a los ancianos siendo ¿dónde estabas cuando nuestro pueblo fue destruido, bastardo? Eras el ninja de confianza de Katsuro-sama, pero escapaste y dejaste a tu gente en paz. ¿Qué más podemos esperar de un bastardo? Kisame, que anteriormente no estaba interesado en absoluto, agarró firmemente su espada, pero una mirada del chico detuvo su mano. Observó que eran los ancianos quienes lideraban el ataque injusto contra su líder. Había varios Uzumaki jóvenes que querían protestar pero temían al mayor de su clan. Era una sociedad fuertemente patriarcal en la que Naruto todavía no tenía un lugar a pesar de todo lo que había hecho. Lo que más sorprendió a Kisame fue la manera silenciosa en que el chico lo aceptó todo. Era como si se hubiera enfrentado a esto toda su vida. Pero estaba indefenso para actuar ya que el mismo chico le había prohibido detener a ese puñado de ancianos que Uzumaki le estaba golpeando. Podía ver a Kushina Uzumaki temblando de horror y si no fuera por la mano firme de Minato, iba a haber otra masacre. Y luego vio algo que hizo que sus ojos se agrandaran. Ese chico pelirrojo llamado Nagato y la chica Akeno dieron un paso al frente. Antes de que nadie pudiera actuar, las cabezas de dos ancianos que gritaban fueron cortadas justo en el medio del gran salón. Antes de que los cuerpos pudieran caer al suelo, el resto del escuadrón Domino se abalanzó sobre los ancianos restantes y les cortó la garganta. Naruto observó con horror silencioso cómo sus amigos masacraban a los que lo reprendían. Estaban a punto de matar más cuando Konan negó con la cabeza, lo que los hizo detenerse. El resto del clan Uzumaki estaba ahora en estado de shock. Y luego Konan dio un paso adelante. Konan, susurró en estado de shock, muestre demasiada amabilidad, entonces la gente no le temerá. No te temen, no te siguen, dijo fríamente. Miró al resto de sus amigos para ver algo que nunca había visto antes. Estaban dispuestos a luchar por él, a matar por él, a morir por él y matar a cualquiera que le hiciera injusticia. Nadie había hecho algo así por él hasta hoy. Pensar que Nagato y Akeno incluso mataron a sus propios parientes por su bien. Miró al resto de su clan, la mayoría de ellos eran jóvenes y estaban aterrorizados. Especialmente después de presenciar la muerte de sus mayores delante de sus ojos. Cualquier plan que tuviera fueron destruidos cuando Akeno y Nagato comenzaron a matar a los ancianos. Sé el Uzumaki que siempre has sido, instó Konan, y sonrió cuando asintió levemente. En un rincón de la habitación había un hombre cuyos ojos estaban fijos en el niño nervioso que ahora estaba frente a su clan. Mirándolo, Minato finalmente pudo ver a su verdadero hijo que estaba enterrado profundamente bajo un mar de odio y dolor. El niño parado frente a él era el verdadero Naruto Uzumaki. Un bastardo que nunca recibió el nombre ni el amor de sus padres. Un chico que era temido y mal visto por su propio clan por sus poderes y por ser un bastardo. Ninguna de las cosas sobre las que el chico tenía control, sus inseguridades, sus miedos, el dolor que había soportado toda su vida, Minato podía verlo claramente. Kushina estaba llorando en sus brazos después de ver todo esto. Su corazón se rompió al ver a su único hijo sufrir por el error de sus padres, pero no vio que a pesar de todo esto su hijo tenía un corazón más grande que todas las personas presentes aquí. A pesar de todas las dificultades que debió soportar, solo había emergido más y más fuerte. Esos 6 adolescentes que rodeaban a su hijo tenían sus armas desenfundadas y miraban a cualquiera que se opusiera a su amigo. Los 6 lo amaban y lo apreciaban, lo que mitigaba parte de la enorme culpa que ambos padres sentían. Kumo vendrá por nosotros, dijo Touka Uzumaki, uno de los herederos más jóvenes de las casas nobles de Uzumaki. No puedes esperar que confiemos en Konoha, ni en estos Akatsuki, ni en estos samuráis. No después de todo lo que le ha pasado a nuestra gente, defendió Arima Uzumaki, otro noble. Podrían ser simplemente otros invasores. Gritó otra voz, hemos luchado para Naruto Uzumaki. Y estamos no invasores. Advirtió Anzo lacónicamente, haciendo que muchos hombres se estremecieran. Un silencio de asombro se extendió por el gran salón que fue interrumpido por el sonido de un bastón golpeando el suelo. Naruto se sorprendió al ver a Hinata Uzumaki salir de la multitud. Ella era el miembro más viejo de su clan que aún vivía y la viuda del segundo Uzukage.
Él le dedicó una débil sonrisa mientras ella avanzaba lentamente y apoyaba una mano en su mejilla. Hizo lo mismo por Nagato y Akeno y les habló con una voz muy llorosa. «Regresaste por nosotros», susurró la anciana, mientras una lágrima solitaria caía de su ojo. Ella miró a Naruto con una mirada que él no pudo descifrar. La anciana era una de las pocas que había sido amable con él, no se conocían de cerca, pero Hinata-sama siempre lo había tratado como un verdadero Uzumaki y no como un bastardo. Verla viva y de pie ante él hizo que todo valiera la pena. «Katsuro, el tercero está muerto, niño». Vio como Naruto cerraba los ojos dolorosamente, pero no lograba soltar un pequeño sollozo. El niño había estado muy cerca del tercero y, a pesar de conocer esta verdad en lo profundo de su corazón, era muy difícil escucharla de otra persona que destrozó cualquier pequeña esperanza que quedaba en su corazón. «Hinata-sama, debemos huir antes de que Kumo, Kiryu y Iwa regresen y acaben con nosotros». «La guerra ha terminado», pidió Touka Uzumaki. «La guerra no ha terminado, niña. El enemigo no descansará hasta que caiga el último de nosotros», respondió Hinata, sus ojos oscuros brillando con rabia apenas reprimida hacia esos 3 pueblos. Se sintió aún más decepcionada cuando vio el deseo de huir, esconderse, encogerse de miedo, desaparecer ante los ojos de su gente. Habían perdido todo su orgullo, su confianza y fe en sí mismos y en su clan. «Tu hija mayor fue violada y asesinada por el shinobi de Kumo, Lord Arima. Doblaste tu rodilla para salvar a tu hijo menor. Si corres ahora, ¿alguna vez podrás mirar a ese niño a los ojos?», preguntó Nagato seriamente, lo que hizo que el noble mirara hacia abajo con vergüenza. Su esposo e hijos dieron sus vidas por esta aldea, Lady Touka. Ellos cumplieron sus juramentos a esta aldea honorablemente, pero ahora, en la hora más terrible de nuestra aldea, ¿se propone huir? Deshonra su sacrificio, escupió Akeno enojado. «Katsuro-sama está muerto. Apenas tenemos unos cientos de ninjas que no están en forma para luchar, tenemos que proteger a las mujeres débiles, los niños y los ancianos. ¿Cómo se supone que vamos a luchar cuando ni siquiera tenemos un líder que puede guiarnos?», preguntó Lady Touka con lágrimas en los ojos, mientras Akeno recordaba a su familia muriendo por la aldea. Susurros y murmullos se esparcieron por el gran salón cuando Nagato dijo esas palabras. Caminó hacia el centro y miró a todos y luego a su amigo que palideció. «Naruto Uzumaki luchó por nuestro clan. Protegió a nuestros hijos y los llevó a salvo a Ame, salvó mi vida y la de Akeno en innumerables ocasiones. Se enfrentó a ejércitos, Kages, incluso a un Jinchuriki por nosotros y salió victorioso. No hay nadie más grande que él», dijo Nagato con orgullo, pero él es un... A Nagato le colocaron su espada en el borde de la garganta del hombre de mediana edad antes de que pronunciara ese insulto. Cuando habló, su voz era helada y llena de feroz determinación. «No me importa si es un bastardo. Nuestra sangre Uzumaki corre por sus venas», advirtió Nagato. Muchos Uzumaki palidecieron al ver a ese monstruoso lobo blanco gruñirles desde el lado de Naruto. Sus ojos rojos sangre desafiaban a cualquiera a ir contra Nagato. «Nagato dice la verdad, todos. Mi hijo murió por Katsuro, el tercero. Nunca pensé que encontraríamos a otro líder como él en mi vida. Les aconsejé a todos que se rindieran porque no quería que más Uzumaki murieran en vano. Pero estaba equivocado». La anciana miró a sus miembros más jóvenes a los ojos y señaló al chico con el dedo. «Naruto Uzumaki vengó la masacre. Él es el lobo blanco, el cuarto». Naruto se puso mortalmente pálido y miró en estado de shock cuando Lady Hinata se arrodilló ante él y le otorgó un título que solo 3 Uzumaki habían tenido antes. Ver a Hinata Uzumaki arrodillarse y aceptarlo hizo que una serie de asentimientos y susurros positivos pasaran entre la multitud. Lady Touka lo miró durante unos largos momentos antes de dar un paso adelante y soltar su espada. «Nuestra gente no lo ha tratado con amabilidad y por eso me disculpo de verdad. Mi casa desea corregir ese error y se compromete con usted, señor cuarto». Otra serie de murmullos siguió cuando Lady Touka se arrodilló y varios Uzumaki más la siguieron, lo que trajo al frente a Lord Arima, que tenía la mayor cantidad de ninjas vivos en su casa. «No luché a tu lado en la batalla para reclamar nuestro hogar y lo lamentaré. Me arrodillé cuando debí haber peleado por nuestro hogar, y por eso lo siento mucho», dijo el señor con sinceridad. «Haremos que todos paguen», Lord Arima prometió Naruto, haciendo sonreír al hombre. «Nuestra venganza acaba de comenzar, hermanos. Mi casa se compromete a luchar de nuevo por nuestro clan y esta aldea como lo hemos hecho durante varias décadas. Y yo lucharé por Naruto Uzumaki». Jadeos de sorpresa resonaron en el pasillo cuando Arima Uzumaki desató su espada y apuntó a Naruto. «Señor cuarto». Naruto miró en silencio atónito mientras Arima Uzumaki se arrodillaba ante él.
Miró a Anzo y Kisame para ver a los hombres sonriendo justo a tiempo mientras todos sus amigos levantaban sus espadas y gritaban, el cuarto. El clan Uzumaki estalló. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. Capítulo 32. El amor de un padre. Kusina encontró a Minato observando algo en la distancia. Había un orgullo sin fin en sus ojos y cuando descubrió la fuente no pudo evitar sonreír. En la cima de la montaña occidental cerca de Uzu estaba la figura de un niño sentado encima de un lobo blanco gigante. Llevaba unos sencillos pantalones negros oscuros y una tradicional camisa Uzumaki de color rojo que complementaba su brillante cabello rojo. Un pesado abrigo de cuero negro oscuro hecho de suave piel colgaba de sus hombros protegiéndolo de los fríos vientos. Su rostro permaneció oculto detrás de una máscara facial de color negro oscuro que cubría todo menos sus ojos. Una espada larga sostenida por 3 Exuzukage descansaba firmemente en su cintura. El cuarto me superó, dijo Minato con una sonrisa cariñosa en su rostro. Nunca pensé que lo vería, mucho menos verlo convertirse en el Kage más joven en la historia de los shinobi. Incluso Hiruzen-sama era 2 años mayor que él cuando se convirtió en Hokage, comentó Kusina con orgullo. Los sentidos de Minato le advirtieron y desvió la mirada de su hijo a su derecha y vio a una chica de cabello plateado mirándolos asesinamente. Se acercó a ellos con confianza, pero lo que lo sorprendió fue el odio que había en sus ojos mientras lo miraba a ella Kusina. Se reflejó en las primeras palabras que les dijo. Entonces, ambos son sus malditos padres, escupió Akeno, ganándose una mirada entrecerrada de la propia Kusina. ¿Quién eres tú?, preguntó la madre de Uzumaki, alguien que ha estado al lado de su hijo más que cualquiera de ustedes. Akeno sonrió cuando sus palabras de odio hicieron que estos dos se estremecieran un poco. Ella no podía entender por qué Naruto les permitía quedarse en Uzu. Cuando se enfrentó a ella, él le dio una mirada ilegible y dijo que lo manejaría. Conociéndolo a él y a su gran corazón, temía que estos dos cobardes se aprovecharan de nuevo ahora que su hijo olvidado hacía mucho tiempo ahora era el Uzukage. Puede que no esté de acuerdo con el gran plan de Naruto para cambiar el mundo entero, pero Akeno quería que Konoha se quemara. Uzu y Konoha habían compartido lazos de sangre y su alianza era más que la de socios. Habían sido dos familias, diferentes pero ramas del mismo árbol. Y luego Konoha traicionó a sus propios parientes de la peor manera. Nunca podría olvidar a esos Anbu mientras masacraban a su gente. Nunca olvides ese oscuro laboratorio donde ella y los otros niños Uzumaki habrían sido experimentados y violados de la peor manera si Naruto no hubiera venido a rescatarlos. Konoha había traicionado a los suyos, al igual que estas dos personas frente a ella. Traicionar a la propia familia era el peor crimen que podía cometer cualquier Uzumaki. Estaba disgustada cuando estos dos miraron a Naruto con orgullo. ¿Qué diablos sabían estos dos? ¿Sabían sobre los años que Naruto sufrió como bastardo? Las sutiles formas en que su hijo sufrió discriminación en todos los lugares a los que fue, las miradas cautelosas y los insultos velados que recibió por ser un bastardo con poderes oscuros. A pesar de todo, Naruto tenía más honor y un corazón más grande que cualquiera de sus padres. Nació bastardo, pero había vivido su vida como cualquier verdadero Uzumaki. Familia. Deber. Honor. Ella y el resto de sus amigos sabían el tipo de persona que era Naruto. Y ayudarlo a convertirse en el cuarto fue probablemente lo mejor que hicieron en sus vidas. Porque Akeno realmente creía que él era la elección correcta para su clan, y no iba a permitir que estos dos lo arruinaran. Estás no bienvenido aquí. Cuanto antes se ve el mejor será para él, advirtió Akeno. Kusina ya se cansó de los insultos y estaba lista para responder cuando una nueva voz habló. Es suficiente, Akeno. Todos se dieron la vuelta para ver a Nagato caminando hacia ellos con una expresión determinada en su rostro. Akeno no sabía por qué, pero desde que regresaron a Uzu había sentido una creciente frialdad dentro de su generalmente amable amiga. De los tres, Nagato era el más bondadoso, pero después de presenciar lo que Kumo y los otros dos grandes pueblos le habían hecho a su casa, algo había muerto dentro de él. Miró a Minato con apatía pero transmitió el mensaje de todos modos. Town Square, ahora. Casi todo el pueblo se había reunido cuando llegó su pequeño grupo. Akeno vio al grupo Ame parado en un rincón silencioso junto con sus camaradas samurai. Las fuerzas de Akatsuki tenían la tarea de vigilar las fronteras de Uzu porque el clan aún desconfiaba de ellos, lo que Akeno agradecía. Todo el clan Uzumaki estuvo presente. Y la razón para ellos estaba abierta a la vista de todos. Docenas de comandantes de Kumo, fuerzas de Kinkaku y otros oficiales subalternos permanecieron ahorcados hasta la muerte.
Kusina jadeó de horror al ver a todos los muertos con los ojos cortados, las orejas sin orejas y la nariz perforada. En la parte superior de sus frentes, el símbolo de Uzumaki estaba grabado en sangre. La Kyuubi Jinchuriki miró a los miembros de su clan para ver que ni siquiera uno de ellos estaba horrorizado o disgustado. Sí, los ninjas de Kumo tuvieron que pagar con sus vidas. Pero no así, lo que aterrorizó a Kusina fueron las miradas en blanco de muchos niños pequeños Uzumaki al ver a todos los muertos. En sus ojos, podía ver que toda la inocencia se había perdido, todos los sentimientos estaban ahogados por las atrocidades que habían sufrido el año pasado. Ya no eran niños, pero máquinas de matar que querían sangre. En el centro de la etapa de ejecución había una mujer despeinada que lloraba. Kusina la identificó como el joven Yuji Tonii, el Jinchuriki de las dos colas. El comandante de Kumo no parecía muy herido, magullado pero ileso. Sin embargo, la razón de su agonía y sus lágrimas era algo mucho peor. Yujito estaba atado con cadenas de sellado que le impedían moverse incluso cuando trataba desesperadamente de alcanzar a una joven que tenía el cabello rubio similar a ella. En una observación más cercana, Minato notó las similitudes faciales y tuvo la sensación de que podría ser el hermano menor de Yujito. Y su garganta estaba abierta. La multitud pronto se separó cuando el sonido de pasos se acercó. Minato vio que era su propio hijo, Lord Cuarto, caminando hacia Yujito con la espada de Uzukage en sus manos. Uno de los nobles señores, Arima, dio un paso adelante. Mi señor, no hace falta manchar sus manos con la sangre de alguien como ella, propuso Arima con sinceridad. Kusina vio los ojos jóvenes de su hijo mirar a todos los ninjas enemigos ejecutados y una leve decepción apareció en sus ojos. ¿Quién los ejecutó de esa manera?, preguntó, haciendo que muchos se estremecieran ante su tono frío. Lo hice, mi señor. Akeno jadeó, Nagato se estremeció, los ojos de Conan se abrieron y el verdadero culpable se acercó. Era un adolescente, tal vez 2 años menor que Naruto. Yo también, dijo otra joven, yo también. Se lo merecían. Naruto permaneció estoico mientras observaba a decenas de hijos de su clan atribuirse la responsabilidad de esta barbarie. Él mismo rara vez había vivido por el honor muchas veces, los líderes de Uzu también habían realizado muchos actos deshonrosos por la creación del programa S, pero tuvo que detenerse. Su clan era conocido por su lealtad y honor, puede que él no sea el mejor ejemplo de eso, pero como líder elegido era su deber restablecer el mismo honor dentro de los miembros de su clan que habían perdido. Sin embargo, detrás de estos niños podía sentir el apoyo del resto del clan. Parecía que estaban todos juntos en este acto. Deshonran nuestro nombre, todos. Estos ninjas deberían haber sido ejecutados por sus crímenes, pero no de esta manera, dijo Naruto con sinceridad. La pura rabia brilló en docenas de rostros de Uzumaki y en esos ojos vio un destello del horror por el que debieron haber pasado. Violaron y asesinaron a nuestras niñas. Mataron a nuestra gente. Nos esclavizaron. Permitió que todos desahogaran su ira durante varios minutos y escuchó en silencio los horrores sufridos por su pueblo. Aún así, mantuvo sus propios sentimientos bajo control recordando que ya no tenía la libertad de actuar impulsivamente. Era el cuarto Uzukage, y su trabajo era respetar el título que ostentaban los grandes hombres antes que él. Así que solo dijo esas 3 palabras de oro. Honor del deber de la familia. Sonrió cuando incluso en el mar de ira que fluía entre su gente, muchos de ellos bajaron la cabeza al recordar el lema de su clan. Anzo sonrió al ver que la multitud era silenciada con esas simples palabras. El chico estaba haciendo lo correcto, si creía en ello o no era otro asunto. Sin embargo, era vital que volviera a encarrilar al resto del clan para que no se convirtieran en salvajes sedientos de sangre como locos. En las guerras anteriores y en las que vendrán, podemos ser testigos y ser obligados a hacer muchas cosas horribles. Pero Katsuro-sama siempre dijo que los muertos deben ser respetados sin importar quiénes sean. Estos ninjas eran nuestros enemigos, ahora no lo son. Déjelos descansar y permita que su dolor se cure, instó. Haremos que nuestros enemigos paguen por sus errores, pero no debemos convertirnos en monstruos nosotros mismos. Se producirá una guerra, las aldeas que nos atacaron pagarán, los culpables enfrentarán el juicio, pero cuando todo eso termine, quiero que todos ustedes prométeme algo. Cientos de ojos perdieron la rabia tras escucharlo, y él sonrió al ver que todavía había una parte de su clan viva en esta gente. Jura por la vida de tus hijos y nietos que todos lucharán por construir un mundo mejor no solo para nuestro clan, sino para el mundo.
Sueño con un futuro en el que los Uzumaki sean respetados y no temidos. La multitud rugió con promesas y juramentos, las sonrisas radiantes reemplazaron las miradas angustiadas, la esperanza surgió en lugar del miedo. Minato no pudo evitar ver la diferencia en su hijo. Durante su primera batalla e incluso en la de Uzu, había luchado como una bestia en busca de sangre. Sin embargo, ahora que la batalla estaba ganada en sus ojos, Minato no veía el deseo de más violencia. Simplemente quería justicia. Y le hizo preguntarse qué podría ofrecerle a su hijo para hacer las paces con Konoha. Cuando su hijo trató de avanzar, fue detenido por otro señor que no quería que sus manos jóvenes se mancharan con la sangre de Yujito. La respuesta de Naruto fue adecuada a la de un Kage responsable. Un Kage debería estar dispuesto a ensuciarse las manos incluso con sangre para que nunca olviden el valor que tiene. La multitud vio como Lord Cuarto subía a la platier. Sus ojos se encontraron con los de Yujito y durante unos segundos ambos ninjas intercambiaron un puñado de palabras que apenas superaron un susurro. Cuando Naruto asintió, la última ninja de Kumo bajó la cabeza con resignación. La ejecución fue rápida y misericordiosa, llevada a cabo de una manera que Yujito nunca sintió ningún dolor antes de que le cortaran la cabeza del cuello. Limpiando su espada de sangre, Naruto se volvió hacia algunos de los miembros de su clan Uzumaki. Kumo Shinobi son enterrados en las montañas cuando mueren. A estos y a los que murieron en el campo de batalla se les dará el mismo entierro. Ponlos a descansar con honor, ordenó con una voz que no dejaba lugar para protestas. Tampoco se levantó ninguna. Sus ojos se conectaron con los de sus padres que lo miraban con una mirada que no podía descifrar. Con Kumo preparándose para la guerra, tuvo que poner fin a esto. Afortunadamente, no necesitaba decirles verbalmente que lo siguieran porque su padre entendió e hizo que Kushina y él lo siguieran mientras Naruto caminaba hacia las afueras de la aldea. Minato se estremeció cuando los vientos fríos rozaron su piel. Habiendo ya entregado su chaqueta a Kushina, no pudo evitar experimentar el clima frío de Uzu y vio la ropa abrigada que usaba su hijo. El niño era muy perceptivo mientras lo miraba y hablaba. Viene el invierno. Apenas hubo dicho esas palabras, fue asaltado por una mancha roja que lo envolvió en un abrazo feroz. Minato sonrió al ver a Kushina tocar a su hijo después de tantos años. Ella estaba llorando y lo abrazó con tanta fuerza como Minato nunca lo había visto antes. El destello amarillo temía que el chico la alejara, pero en cambio, solo por un breve momento, sus propios ojos se humedecieron antes de cerrarlos. Gentilmente puso una mano sobre el hombro de Kushina y se inclinó hacia su cuello, tal vez sintiendo el toque y el olor de su madre por primera vez. Pero el momento de serenidad no iba a durar. Porque terminó el abrazo no 5 segundos después. Kushina anhelaba su toque pero su chico se alejó. Hijo, tu hijo murió el día que lo abandonaste, Kushina. Te debía una deuda por darme la vida que cumplí al salvar la tuya en el campo de batalla, dijo, pero su voz no tenía ningún odio o sentimientos amargos, sino simplemente aceptación. De la mano que le repartió el destino Okami. No entiendes. No quería dejarte, gritó la angustiada madre, entonces ¿por qué lo hiciste? En esas 4 sencillas palabras permitió que el dolor de su vida se filtrara. Todas esas noches que había llorado de niño por su madre, los días de ver a los hijos pequeños jugando con sus padres, los festivales donde las familias felices disfrutaban juntas. Podía gritarles a estos dos, intentar infligir ese dolor que le habían hecho sentir, pero solo lo haría sentir peor. Así que simplemente los miró con sus ojos angustiados llenos de dolor. ¿Por qué viví como un bastardo cuando mis propios padres estaban vivos? Kushina estaba llorando mucho después de escuchar el dolor en su voz, quería abrazar a su chico pero Minato podía ver que estaba usando todas sus fuerzas para no hacer eso porque Naruto no quería eso. Sin embargo, había una diferencia en la forma en que su hijo miraba a Kushina y a Minato. Cuando la miró, había una leve esperanza de comprender, tal vez incluso simpatía. Puede que el niño no lo sepa él mismo, pero anhelaba tener una madre. Pero cuando miró a Minato, hubo decepción. Porque era el deber de un hombre cuidar de su amante y de sus hijos, era el deber de un hombre protegerlos del daño del mundo entero. Y Minato sabía que había fallado en todos los aspectos. Después de ver la lealtad del niño hacia Uzu, dudaba que su hijo alguna vez aceptara la verdad de por qué fue abandonado. El segundo Uzukage que supervisó el intercambio con Hiruzen estaba muerto, y después de atacar a Kumo para salvar a Uzu, Minato dudaba que Hiruzen alguna vez lo ayudara de alguna manera. No puedes tener ambos. Pero puede tener uno. Por mí. Kushina retrocedió en estado de shock al escuchar a Minato decir eso. Ella lo miró a los ojos y vio resignación.
Cuando intercambiaron miradas, ella sabía que él se estaba sacrificando y la instó a permanecer en silencio. ¿Por qué?, preguntó Naruto con tristeza. Casi matas a tu madre durante su embarazo. Los médicos me advirtieron que tu red de chakras no era estable y la mataría si te daba a luz. Quería que abortara, pero ella nunca se rindió contigo. Luchó contra mí. Contra el Hokage y el liderazgo de Konoha. Ella soportó un dolor que no puedes imaginar y te dio la vida, admitió Minato, y pudo mirar a su hijo sin miedo porque esto era cierto. La siguiente parte no lo fue. Los médicos nos advirtieron a todos que sus poderes eran inestables y solo se saldrán de control a medida que envejezca. Se convertiría en una grave amenaza no solo para su madre, sino también para Konoha. Mintió Minato, porque si su hijo alguna vez encontraba la verdad real, entonces perdería la fe en los Uzumaki, en su aldea, en sí mismo. Y Minato no podía permitir eso después de ver el potencial en su hijo. Naruto podía hacer grandes cosas como Uzukage que Minato nunca podría hacer como Jounin de Konoha. ¿Así que me delataste?, preguntó Naruto con tristeza. Su decepción era claramente evidente en su voz, pero no había odio porque, al igual que Minato había dicho, sus poderes oscuros eran inestables y habían causado muchos accidentes graves en el mismo Uzu, lo que llevó a su clan a desconfiar de él. Podía entender el lado racional de la decisión de Minato, pero aún le dolía más que cualquier dolor. Amaba a tu madre y a mi aldea. No podía dejar que se lastimaran, así que le pedí al Hokage que le pidiera a Uzumaki que te llevara. Tu clan era maestro en Fuinjutsu y tenía la esperanza de que pudieran ayudarte a controlar tus poderes. Kusina me rogó que no lo hiciera, pero me negué, dijo Minato estoicamente, pero con cada palabra moría un poco por dentro. Porque sabía que después de esto, nunca vería a su hijo, nunca vería a Kusina. Nunca podrá vivir junto a la familia que siempre había deseado. Entiendo. La decepción desapareció de los ojos de Naruto y fue reemplazada por una amarga comprensión. No había perdón en sus ojos, pero entendió por qué todo sucedió de la forma en que sucedió. Minato miró a Kusina y le dio un asentimiento alentador, susurrando palabras que le rompieron el corazón. Protegerlo. ¿Qué harás ahora?, preguntó Naruto en silencio, mirando a su padre, y vio a un ninja verdaderamente honorable parado frente a él. He cometido muchos errores en mi vida, sobre todo le he fallado a mi familia. Pero eso no cambia el hecho de que los he amado a ambos y a Konoha con todo mi corazón. No dejaré que ninguno sufra por mis errores, prometió. Minato, los ojos de Naruto se agrandaron al comprender lo que este hombre iba a hacer. A pesar de la decepción en su corazón que sentía por este hombre, eso no cambiaba el hecho de que Minato era su padre. Curiosamente, ambos podían entenderse sin palabras. Una hazaña que solo pudo compartir con Konan y Anzo. ¿Vas a atacar a Kumo?, solo se dio cuenta el joven hijo, pero no dijo eso en voz alta, lo que le valió una mirada agradecida de su padre. Era la única opción que le quedaba a Minato Namikaze. Naruto podía verlo en esos familiares ojos azules que había heredado. Este hombre no quería matarlo a pesar de todo lo que había hecho para dañar su aldea. Minato tampoco quería traicionar a Konoha al llevar la guerra a sus pasos, sobre todo quería arreglar las cosas para su familia y su hogar destrozados. No muchos hombres podrían atreverse a tomar tal decisión. Familia. Deber. Honor. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras caminaba hacia su padre. Minato hizo lo mismo con algunas lágrimas propias y cuando se abrazaron, Naruto no pudo evitar sentir una parte vacía en su corazón llenarse nuevamente de felicidad y tristeza juntos. Porque sabía que esta sería la primera y última vez que abrazaría a su padre. No dejaré que los ejércitos de Kumo dañen a tu gente ni a la mía. El Raikage pagará por sus errores, prometió Minato con fiereza, mientras apretaba su agarre sobre su hijo reprimiendo un sollozo. Yo, dijo Naruto impotente, quiero que me prometas algo. Como Uzumaki y mi hijo. Naruto no dudó en asentir a la petición de su padre. No hubo más deudas entre ellos, no hubo animosidad, solo una relación de sangre y sentimientos. No sé qué hizo Konoha para enojarte, pero hay gente buena en la aldea. Habla con ellos y trata de encontrar una solución porque la guerra solo traerá más miseria y dolor. De cualquier manera, no viviré lo suficiente para que aún así sé que te convertirás en un mejor Kage de lo que yo podría esperar ser. Y estoy orgulloso de ti, dijo Minato honestamente con una sonrisa mientras despeinaba el cabello de su hijo mayor. El joven Uzumaki no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus ojos y agarró a su padre con fuerza. Si solo las cosas hubieran sido diferentes, si solo, quiero que me prometas que protegerías a tu madre. Ella te ama más que a nada y ha sufrido por causas ajenas a ella. Déjala pasar el resto de su vida a tu lado y la de su clan, instó Minato.
Lo prometo. Una gran carga se liberó del corazón de Minato al escuchar a su hijo decir eso. Hizo su próxima solicitud mucho más fácil, susurró su petición en voz muy baja al oído de su hijo y esperó ansioso su respuesta. Después de largos segundos de agonizante silencio, Naruto le dio la promesa que Minato quería desesperadamente. Puedo morir en paz ahora, pensó Minato. En toda su vida nunca había podido darle nada a su primer hijo. Como padre, ese era uno de los peores sentimientos que había experimentado, así que sin comprometer la seguridad de Konoha, decidió darle a su hijo lo único que había creado por su cuenta. Obito pudo haber recibido todo su amor, pero Naruto obtendría su conocimiento. Naruto sintió que su padre le pasaba un pergamino al bolsillo. Estaba a punto de preguntar qué era cuando Minato dijo que lo ayudaría a lograr sus sueños y lo haría más fuerte. Permanecieron abrazados así por unos largos momentos antes de que Minato rompiera gentilmente el abrazo y lo mirara. Me gustaría unos momentos a solas con tu madre, pidió amablemente con una pequeña sonrisa. Naruto asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo unos pasos más tarde y miró a su padre. Minato se sorprendió al ver un inmenso orgullo por él en los ojos de su hijo. Eres el ninja más grande que he conocido. Y te prometo que el mundo te recordará, Minato, el leal. Minato sonrió. Adiós, hijo. Naruto le dio una leve sonrisa. Y tú también, padre. Vio por un último segundo el impacto que tuvo su reconocimiento y rápidamente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. No miró hacia atrás incluso cuando las lágrimas se deslizaron de sus ojos como un río embravecido. Durante 3 días más tarde recibiría cuervos informándole sobre la batalla de Blood Hill, donde más de 5,000 shinobis de Kumo murieron junto al tercer Raikage. Y con ellos murió Namikaze Minato. El Flash amarillo. Su padre. La reputísima madre, estoy llorando, no lo negaré. XD Pince Figmas, bueno por Dios, espero les esté gustando porque es que si no necesitan un chequeo a la sangre para ver qué clase de mierda corre por esas venas. XD bueno, me retiro a llorar cual colegiala a la cama. XD los quiero y las quiero mucho y nos vemos mañana con más. Ciao.